Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos, señoras, señores, amantes del fútbol. ¿Cómo están? El superclásico del fútbol paraguayo ya arranca en esta tarde. Listos para nosotros comentar, reaccionar y vivir con ustedes lo mejor del fútbol. Superclásico del fútbol paraguayo. Aquí vamos a vivir emociones como en ningún otro lugar. Que no te vendan humo, hermano. Acá vamos a vivir la verdadera pasión. Así que ya voy saludando a los protagonistas de los distintos equipos, de los dos que hoy se enfrentan, de los que quieren saber lo que es la gloria, de los que saben lo que es jugar un clásico. Señor, el local, obviamente, Franco da Rosa, bienvenido, muy buenas tardes. Tranquilidad, no pasa nada, un partido más. Estamos jugando contra el octavo, noveno, contra Olimpia séptimo. Tranquilo, partido de trámite, muchachos. Vamos, Cerro. Ojo, que no se caiga Elsa. Cerro Porteño con equipo confirmado, Olimpia también de esa manera. Voy a pedirles a los dos que me vayan diciendo cada uno sus respectivos equipos. También quiero leer al chat del conjunto TikTok para las 5, decía el flyer. No, tranquilo, acá estamos haciendo para que usted tenga una visual mejor y para que se vea de la gran... Tranquilo. Hola, Maliat, ¿cómo te va? A toda la gente que se va uniendo en TikTok y quiero que se les pueda leer también. En breve te voy a pedir esa computadorita acá para poder leerle al TikTok. Porque hoy hay que hablar con los muchachos. Hoy hay que escuchar a nuestra gente. Cerro Porteño, Olimpia. Guarde para clip de Franco. Dice: hola, mi querido Coquiva. Buenas tardes. Hola, Marquitos. Ay, lo que se viene. Está para que se te vea después. Ay, lo que se viene. Cerro viene con presión. Cerro ayer ganó Guaraní. Cerro tiene que ganar hoy, está presionado. Juega con su gente, está presionado. Y aparte tienen premio. Premio triple. Premio triple. Me hablas como si fuera que Olimpia no tiene premio, Coque. No. Me hablas. El premio de Olimpia es cobrar a veces. Espera, consulta. Vos decís que Guaraní no metió un... ¿A Olimpia? No sé si a Olimpia, pero el penal que llevó Guaraní. Señor Curita, ¿cómo está, señor? Curita. Hola, Curi. ¿Cómo te va, hermano? Emocionado. Emocionado. Y me parece que Cerro puede quedar sin campeonato, querido Coqueva. Querido Marcos y querido Franco da Rosa. ¿Vos sí se queda sin campeonato, Cerro? Ni en pedo. Yo creo que hoy Cerro se queda sin campeonato. ¿Vos decís? Sí. Así luego. Claro, mucha previa, entrada 2x1. 2x1. Y también 2x1. 60 millones de premios para cada jugador. A mí me parece que hoy Cerro demuestra lo que siempre le simbolizó: la pecheada. No, tranquilo. Habla mucho y tu equipo es... Si no es el peor Olimpia de los últimos 10 años, está rozando. Así que al peor. ¿Y no te da miedo, Franquito? ¿No te da miedo? No. Hoy nos mete 13 a Ferreira, dice. No. Quiero que llegue el domingo para ver a los olimperos. Dice que llegue el domingo para ver al olimpero. Quiero jugar contra Cerro y que va el barrio obrero. Permiso, Cerro, muchachos, Cerro, soy vigilante. Vos sos lo mismo que Luque. Vos corres a toda parte. Quiero que llegue el domingo. ¿Qué pasó, Franquito? Quiero que se den cuenta cómo están emocionados después de tantos meses, porque un carajo no compiten. No tienen copa, no tienen torneo. No tiene Copa Paraguay y mira cómo les revive el ánimo un clásico. Pero Cerro tampoco. Un clásico, mira cómo les revive la vida porque no compiten y no juegan al fútbol de buena manera. Porque Ever Hugo Almeida vino a Olimpia a tratar de rescatar el proyecto y se está hundiendo con el club. Yo creo que muchacho, no. ¿Te das cuenta cómo te emociona el clásico? Porque no competís nada. Creo. Ay, la presión. Ay, la presión. la presión. Imagínate. Franco, ya está Imagínate. Espera. Tiene miedo. Franquito tiene miedo. Franco tiene miedo. Yo no tengo miedo. Quiero decir nomás que lo que son cagones son los Olimpia. Si porque no hay... no se animan
a jugar con sub-18 y están rogando por titularidad en la albirroja, en la sub-17, sub-20, porque no llegan a la bolsa de minutos y no se animan a plantar un chico en la cancha. Franquito no da Rosa. se animan a plantar un Mitaí Franco sub-18 en la da cancha. Rosa. Si no hay No se mejor animan. manera, si no hay mejor manera para revivir al Olimpia, es un clásico. Pero mi brother, Es un clásico la ¿vos sabés mejor cuánto va a manera de torneo? revivir al Olimpia. vos sabés que si Cerro gana va a 35, Olimpia tiene 19 puntos. Y no, si no- Cerro no pierde, participa es 5 más. años seguidos No vicecampeón. participa. No. Pero es lo que te toca festejar. Vos sos una Es lo que cebolla. te toca festejar. Vos, Franco da Rosa, sos una cebolla. Y vos sos una sandía, gorda de vos. Una cebolla. Apepú. Cebolla. Apepú con pata. Cebolla. Apepú con pata. Atendé Perdón. que... Apepú con patas. Con todo bien. perfecto. Cebolla. Y vos sos un apepú con pata. Arriba, chicos. Somos segundo. Cebollita, subcampeón. No. El himno del Club Cerro Porteño. Tranquilo. Me gusta esta previa, carajo. Está muy picante hoy, Entró la Marco. bala, dice Alex Alonso. Entró la bala. Esa es la banda rosa del Olimpero. El que... no. Cierto, Vos sabés, ¿eh? vos no Esa sabés. barra. Cierto, Una ¿eh? hinchada. Cantá, pues, hermano. Me vas a contar La esto que dos tiró, ridículo lo y anda tiro. cantando. ¿Por qué? Pero tirá pues ya No quiero ahora. cantar contra esta gente. Queremos escuchar el cántico No, cerrita. pero me estoy dando Tiró, lo cuenta. tiro. Yo estoy Y cansado. empezaron No a sabe correr. cántico la puta Estoy que lo parió. cansado de No estar sabe entre- cántico la puta que lo Estoy Estoy parió. cansado de estar entre tres olimpistas. Se cocinan entre ellos. Cocinan Marco, entre ellos. Una Responde, falta de Marcos. respeto. Responde, Es Marcos. una falta de respeto. Cocinan entre ellos, Es una muchachos. falta de respeto que no puedas defenderte vos solo y querés culparme a mí. Cocinan Dejate de entre joder. ellos, son No, una falta de Entre respeto lo ellos tuyo. cocinan, muchachos. Y empezaron a correr. Sí, Junior. Los tiros que vos tiraste van a volver. Cerro Cagón. Cerro Cagón. Bueno, hoy le aviso a la gente que hoy Cerro Porteño Cerro Porteño. va a perder el campeonato. Pero man. Franco, contestar, hermano Pero en querido. la cancha se contesta. Estos están hablando porque tienen boca. ¡Ya! Tienen boca. Si no, no hablasen. Porque por el culo tampoco van a poder hablar. ¡Ey! Escuchá lo que te iba a decir. Escuchá lo que te iba a decir. Sí. Están novenos, Marcos. Es lo único que les quedan todo el año. Hasta el 2026 van a vivir de clásicos y les van a volver loquitas. Y se le va a mojar todo. Porque no compiten nada, Marcos. Compiten únicamente en el torneo. Y acá Gordo 1 y Gordo 2 se están viendo en contra mía. Permiso. Y me parece una falta de respeto. Yo soy el único integrante cerrista. Y El no único invitaste al flaco Seba. también, ¿verdad? El Seba lo trancó. Busqué un invitado cerrista. Me parece una Muchachos, vergüenza. Y trancaron ya está la todo. predicción. Trancaron todo. Para la gente que quiera ganar sus puntitos, ya está la predicción del superclásico para todos los perros. Me después son tus amigos cerristas, ¿cuera? Más después son. Juan Alfredo Pedro. No, más después se hace. Entonces yo, si no viene, tampoco voy a estar adulando. Si Olimpia sale con la celeste, Sí, señor. qué triste será. Y Por Cerro- Olimpia. y Cerro Forma San- de esta manera. ¿Cómo sale Olimpia? Olveira en el arco. Ok. Lateral derecho. Lucas Morales. Dupla, bueno, triple central. Alfonso Vargas y Héctor David Martínez. Lateral izquierdo. Vuelve para sorprender. ¿Quién Abel vuelve? Paredes. Abel Paredes. Atención. Medio campo. Quintana. Y el siguiente nombre que voy a dar, cuidado Franco. No temes. Ahí está el número 3, el que faltaba. Richard Ortiz. Ojo. Por derecha. Ojito Franco, no tengas miedo. Rodney Redes. Por izquierda. Va a ser un buen partido. Iván Leguizamón. Y arriba, Sebastián Ferreira. Espera. Te pido, por favor, Coqui, ¿cuál es la formación de Olimpia? Olimpia forma un 5-4-1. Es la formación de Olimpia. 5-4-1. Y si no 5-4-1. tenemos esa formación, ¿cómo ponemos? Ahí. No sé. Y poner a Junior Barreto de 6. Ahí está. Pero Barreto no está. No está con Juega Junior Milán. Barreto. ¿Vos querés que juegue Junior Barreto? Fue señora. Alfonso Vargas y Héctor David ¿Y Martínez. Cerro Porteño? Cerro va con Alexis Martín, Fabricio Domínguez, Jorge Morel,
Cecilio Domínguez, Juan Iturbe, Lucas Quintana, Blas Riveros, Matías Pérez, Gustavo Velázquez, Jonathan Torres y Gastón Jiménez. Todo El equipo punto. de Cerro. Ahí va saliendo la camiseta celeste, ya va saliendo Olimpia. Chao, tío. Esa es la barra puta. No, nos van a bajar en breve. Tranquilo. Epa, epa. Te defiendo. Aquí ya te van a echar ya curita, será, De curita, ahí está. Eso es curita, eso es lo que está buscando vos, Aguante Cerro. Ay. Señores, es el superclásico. El superclásico del fútbol paraguayo. Mirá, boludo, si ese es el barra más jodido de Cerro. No. Unos lentes con corazoncito. No, tranquilo. Bueno, vamos haciendo todo aquí para que puedas vivir. Llegamos a la familia Blas Rivero, le saluda. Marcos SP, ¿por qué se cepilló? ¿Por qué se cepilló? ¿Por qué? Bien. Tenemos 45 personas en Twitch. Mira vos, me Y gusta. en TikTok, Y es ¿Cuánto? 354 personas. Toma, Vayan Marquitos. compartiendo. Eso, ahí, vamos a Date paso para que le puedas leer a la gente de TikTok también a ella. Usted sabe. Vamos saludando a toda la gente de TikTok. Ahí aparece Susi, gol de Riveros, besando el escudo del más popular, dice Susi. Ya me diga que metió a... Antonia Martínez, saludos. Omar Nota Cerro, dice Nina, dice Ismael Fernández, gracias por seguirnos. A toda la gente que se va uniendo. Aura. hoy, Qué fea la camiseta, Olimpia, con todo respeto. hoy nos la deja Es hermosa. Es horrible. Es hermosa. Admití que es fea la... No. Parece Es la Olveira, hermosa. hermano. Franquito. Es Parece 11 equipación de 11 arqueros. Es horrible y no pueden jugar un clásico con esa camiseta. tan Hoy, fea. hoy nos la deja serio? llena de baba. No. Tranquilo, ya está tirando mucho, Bueno, me quedé callado hasta el minuto 45. Tranquilízate. Voy a gritar solamente goles hoy. Los 3 goles de Olimpia voy a gritar hoy, nada más. 3 goles. Bueno, esta mesa predice, mientras tanto, y saludo a Ismael Fernández, a Néstor Vera, 79-98. ¿Qué opinás si sos de Cerro, Maliat? ¿Qué opinás vos si sos de Olimpia? Predicciones, señores. ¿Con qué va? ¿Qué va? 11 Ganamos cubitos 2 a de 1. hielo, dice. Gana Olimpia 2 a 1. Franco. Reservado, pero ya Reservado. metí ficha. Cagó. A un resultado exacto. Marcos. Señor, ¿usted sí que? Mi predicción. Claro. Olimpia 3. Cerro Porteño 1. El Ciclón de Barrio Obrero se saca un peso muy importante y sigue peleando el campeonato. Resultado. Hoy Cerro Porteño gana por 2 a 1. 2 a 1. Partido difícil, Cerro Porteño gana 2 a 1. Vas a gritar los que vamos a meter dice Curita, digo que ganamos 3 a 0, así que perdemos 5 a 0, dice Tiago Huevo. 1-1, 3-0, dice el chat. Yo digo Olimpia que men. empate, dice Fío. Lisette, saludos a Lisette Sarabia, saludos de Italia. Vamos Cerro, dice Escolta. Casco envió Rosas. Gracias por las 100 Rosas, Casco, dejate de joder. ¡Qué grande! Marquitos. ¿Sí? 50 personas en Twitch. Bien. Ya llenamos Barbero. No. Tranquilo. Señores, copado, Barrio Obrero. Se viene el partido. Se viene este encuentro. Van a salir los equipos en la cancha. Hoy no es una cancha, no es solamente pasto y nada más. Es un terreno de juego que va a vivir la furia de 11 leones. Uno defendiendo un escudo, otro el escudo más popular, otro el escudo del campeón de América. Y vos conectate, porque acá vamos a vivir la verdadera pasión del fútbol. Con nosotros, Cerro versus Olimpia. Comenta Franco, Coque y Curitas también, para vivir lo mejor del fútbol aquí en Pasión Estudio. Dice, una sola cosa hagan, jugadores, jueguen por el escudo, la historia. Porque estos dos tienen historia. Recibimiento monumental de Cerro Porteño. ¿Qué partido se nos viene? ¡Me vuelvo loco! Esto es Cerro. Esto es Olimpia.
Acá lo vamos a sentir. Acá vos lo vas a vivir. Acá vas a gritar el gol de tu respectivo club, de tu respectiva camiseta, de ese escudo. Porque se juega mucho. No es solamente 90 minutos. Acá se van a batir en duelo lo que queda del año para Olimpia. Lo que puede ser una pelea por el campeonato de Cerro. Y vos, que me estás escuchando, lo vas a vivir acá como nadie nunca lo vivió. Juan Gabriel toma la pelota. Señoras, señores, ahí ya están los equipos. Ya está el Ciclón y ya está el Decano Curi. Emoción. Estamos todos expectantes a lo que pueda suceder hoy. El Olimpista está emocionado, Marcos, porque hoy puede ser el pentacebollato, Marcos. No. Es lo único que te queda, ridículo, ¿te das cuenta? ¿Por ¿Te qué das me atacás cuenta? a mí? Porque te das cuenta que ¿Por es lo qué me único atacás que a te mí, queda. Franco da Rosa? Pero porque es simpático, porque te estás agarrando de algo que Hoy- ni siquiera es tuyo, porque Olimpia. mi brother te estás agarrando de algo que es lo mínimo con lo que te puedes agarrar, porque Olimpia no pelea más Pero nada. Olimpia No puede pelea dejar más sin nada. título a Cerro Porteño. Esconde puede ese ahí Franco da atrás. Rosa. Pero excelente. Sacaron ese. Excelente el marcador, carajo. Bien, bien, bien. Y yo le quiero decir, Marco, a Franco Sí. da Rosa, que hoy Cerro Porteño se puede quedar sin título. ¿Se rompió la bandera? Creo que sí, Me ¿eh? parece que sí, ¿eh? Se rompió, parece alguito por ahí. Mirá, mirá, mirá. ¡Ani! Dicen que ser de Cerro es ser del pueblo. Se rompió todo. Preparen en Twitter, ¿no? ¿Quién es ese pelado? A2 Conté. Luca Ese- Morales. Morales, ¿verdad? El- Morales. Alfonso. Tranquilo. El peor uruguayo de la historia, el uruguayo Esto menos no Sí, es sí, uruguayo. sí, sí. Déjame Abel mi cargo. Paredes. ¿Qué tal, los capés? Saludos desde Ñemby. Saludos, Miguel, querido. Saludos, saludos, Miguel. Ah, sí, tío. Y no es lo único de Cerro que Juan se va a Gabriel romper hoy, ¿eh? Benítez, Juan Gabriel Benítez, el árbitro del encuentro. Tenemos los equipos, tenemos preparados también. ¿Qué tal, Café? Saludos. Voy a saludar a toda la gente que está, a Flo, también a Fío, a Jimmy Benítez que nos sigue. Este es el partido que estábamos esperando. Acá se Vamos, definen Itu. muchas cosas. Vamos, Itu, Acá se eh. define el huevo que tienen los jugadores. Acá se define si algunos juegan por la plata o por la camiseta, carajo. Porque hay algunos que en Olimpia no pueden estar más. Y en Cerro Porteño hay otros cuantos en fisioterapia. Así que este partido define quién quiere jugar. Señoras y señores, acá se juega mucho. Saludos a Milan. Saludos a la gente. Se saludan los jugadores, saludan a toda la gente que se fue a ver, que pagó su entrada, porque está carita la entrada, ¿eh? No, Pero pero no. están ahí. Están ahí el huevo, o sea, si pierden, chao huevo, y puede ser. Juan Gabriel Benítez, el árbitro. Así van a salir los equipos. Sí, señor, sí, señor. 5-4-1. Así sale. 4-4-2 Cerro Porteño. Velázquez, Pérez, Quintana, Riveros. Domínguez un poco más arriba de mediocampista. Morel, Jiménez, Domínguez. Iturbe y Torres arriba. El conjunto de Cerro Porteño, el equipo de Jorge Baba. Hola los muchachos. Va a comenzar el partido. Aura dice Olimpia de esta manera. Un 3-5-3 dice. No, está mal ahí. Es un 5-4-1. Perfecto. Con Olvira en el arco. Vargas, Alfonso Martínez, Morales, Quintana, Ortiz, Paredes. Arriba Redes, Ferreira y Leguizamón. El equipo de Ever Hugo Almeida. Saludos para la Sole. También para Sandra Civils. Gracias por compartir, Sandra. Ahí saludando justamente Lucas Quintana, jugador de la Sub-20. Vamos a los muchachos, dice desde España. Saludos. Marquitos. Sí. Domingo de clásico, Olimpia y una buena pilsen. Como tiene que ser. Regalamos packs al finalizar el partido. Se van los packs, obviamente acá. Lo vamos a regalar. Un toque puede salvar vidas. Obviamente examinate a tiempo. Octubre Rosa. También hoy acompañamos todo ese movimiento, así que es importante. Gracias a Fabi Martínez por compartir. Gracias Fabi. Gracias a Liz Paola Vázquez. Saludos. ¿Qué pasó? Que Franco da Rosa tiene miedo. Saludos de Bilbao, dice. Jueguen, vean el partido, muchachos. Mamita Porque hablar querida. hablan todos. Y hablaron mucho este año y no tienen nada. Acá se Vamos. viene, señoras y señores, los capitanes Velázquez y Ortiz. Vamos, Velázquez. Ortiz y Velázquez, Aupe y Fede, Mael Vamos, muchachos, Aporte. vamos, muchachos, vamos, muchachos. Hola Matías, gracias por seguirnos. Señores, se viene un partido. Fabi Martín, no sé yo.
Cada vez que Franco Barrosa trajo su camiseta de Cerro, Cerro ganó. ¿Cierto? Y hoy Cerro va a ganar. ¿Qué va a ganar? Experiencia. Hola, saludos a mi esposo Franz, que les mira desde Bolivia. Saludos, Franz querido. Cuidadito los cerristas, que Olimpia va con hambre. Dice Tutu Ruiz Díaz. Va a comenzar el partido. Se va a mover la pelota. Señoras y señores, la nueva olla ardiendo. Es una caldera en estos momentos. Olimpia con la celeste. Gracias, Lucy. Gracias por estar. Ahí está el capitán de Cerro, Marcos, Juan Gabriel Benítez. Vamos. Una falta de respeto de tu parte. Y si hay que robar, robemos. 415 personas, dale. Dale, tapa para la Si hay que pantalla. robar y que sea un incentivo para que les duela más, robemos. Mira, Robemos los esa ladrones, falta. de Vamos, paso, muchachos. hablando de ladrones, saluda a Tiago, a Junior, a Fedex y a Luis. Señores, ¿Qué haces, Cecilio? Cecilio. ¿Por qué no que se arrodilla? y Cecilio es un jugador colombiano, amigo. Cecilio No tiene sentido, boludo. siempre termina arrodillado, Cecilio. Todo listo, va a arrancar el partido, señoras, señores, amantes del fútbol. Una tormenta se avecina. 90 minutos del superclásico. Cerro Olimpia. Arrancó. Mueve pues la pelota, Cecilio, carajo. Ahí está, y no mueve. Minuto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no, No, mueve? ¿por qué no mueve la pelota? Están haciendo protesta, veo. Ah, no. Un jugador de Cerro ya pasó la... Señores, arranca el partido. Ya se mueve, ya se mueve la pelotita. En la nueva olla iba atacando Cerro Porteño. Se va por la esquina izquierda. Y ya recupera Olimpia. Hay salida de lateral. Vamos, Olimpia. Saludos desde Chico. Dice, saluda a Felipe Rolón. Franco, hoy volverás a tu cueva. Dice, comandase de... Gran personaje comandase. Le conozco hace un buen tiempo. Le mando un saludo. Ahí está arriba la pelota buscando a Quintana, despeja el equipo del Cerro con Matías Damián, recupera el Ciclón de Barrio Obrero, no hay mano. Hay mano, dice el juez. Hay mano, pelota parada. Ni un Pelota minuto parada pasó, para dice. Olimpia. Mano, pelota parada para Olimpia, señoras, señores, amantes del fútbol. Hay juego. O sea, Fue que mano ayer, de Morel. Ayer en la boda dije, señora, muy buenas noches, señoras y señores, amantes. Me quedé así. Del fútbol. Iba a decir amantes de fútbol, me quedé en amantes. Y yo dije, amantes de esta noche tan especial. Pelota parada para Olimpia. Cuidado con Seba, dice Miguel. Tenemos primer minuto de juego. Alfonso que arriba la zona de disparo. Richard Ortiz peligroso como siempre. Abel Paredes y Redes detrás del esférico. Se viene la pelotita ahí donde está picante la cosa. Tenemos juego, un minuto. Autoriza y va Paredes, le pega, quedó. Y está Richard. Saca Cerro. Se perdió el Ciclón. Ahí va saliendo y ahora sí el Ciclón de Barrio Obrero. Ahí va saliendo. Lateral. Sí, señor. Abuela bellaca, dice el chat. Perdón. Saludos para Jonathan Ortega. Vayan dejando, por favor, su pronóstico. Hay juego, hay partido. Tenemos juego. Muestren el partido, dice Gustavo Vargas. No podemos. Después la partida, hermano. Toca la pelota buscando a Morales. Recupera el Ciclón de Barrio Obrero. Va a la carga Cerro Porteño. El que comanda es Cecilio Domínguez. Cecilio, a la carrera va Blas. Recupera Blas. Quiso Bien, meterse. Cortó justo a tiempo en esa Tutu Vargas. Bien, Blas. Hay lateral. Vamos, Blas. Vamos, Blas. Gran olimpista Blas Rivero. Y ojalá les meta uno. Ojalá. Vamos, Blas. Y si un olimpista es feliz, yo también soy feliz, Franco. Hay juego con las manos que corresponde al conjunto ciclónico. Frente a Evergur Almeida. Va a jugar Blas Riveros. Atento con el micrófono, Blas, que no se caiga. Va a levantar Blas Riveros. Catapulta en la pelota. Riveros va al área. Atento. Olveira despeja de cabeza. No, Juan Gabriel. Hay falta. Juan Gabriel. Bien. ¿Vos pensás que es capaz alguien de mover a Richard Ortiz? Bien, Juan Que Gabriel. le pueden empujar y que se va a caer Richard Ortiz con lo que pesa. Dejate de joder. Ahí está, empujoncito. Pasó ayer, Mira, Franco. mira. Es un asqueroso este Richard. Pasó ayer, Es Franco. un- Picardía. Andoni. Gracias, Picardía. Andoni. No le podés echar a Richard Ortiz. Tranquilo. Richard Ortiz tiene más cimiento que el World Trade Center acá en Paraguay, boludo. Aldama, dice Adrián. Arriba la pelota de cabeza, saca Cerro Porteño, 0-0 el superclásico del fútbol paraguayo que ya arrancó. Va peleando Cerro, aparece Tutu Vargas, ahí más adelantado, recupera el Ciclón de Barrio Obrero a la carga, pelota arriba, se viene Cecilio mirando atentamente y espera, Cerro cruzó la pelota, cortó justo a tiempo Alfonso y saca rápidamente Morales, pero recupera Cerro Porteño, toca Mal Blas parado, Riveros, Olimpia. este es Matías Damián, ¡epa! Fuerte la entrada de Seba Ferreira, pelota Podría ser para amarilla, Cerro. No hay ninguna tarjeta hasta el momento en el partido.
No hay ninguna Pero amarilla todavía. están loquitos los dos. Están loquitos los dos. Uy, 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 uy. Un aplauso a producción. Excelente producción. Están. Hermoso, Dam. Con ansiedad parece. Están los dos totalmente alocados, colombrados. Hoy se va expulsado un olimpista. Claro, Sí, sí. claro. Hoy terminas loquito. Hoy también, termina ¿no? con 10 Olimpia, les cuento. Va tocando Cerro Porteño, aparece Cecilio Domínguez, el balón que va botando, buscando en esa Quintana. Hay falta contra Otra Cecilio vez Domínguez. Ferreira, amigo. Están- Luciano Cáceres, gracias por seguirnos, hermanos. Gracias a HTTT-Mateo vez Ferreira, X2. boludo. Saludos. ¿En qué canal muestra el partido? Dale, Tío Seba. por Fabi. Está con muchas revoluciones esa Ferreira, mira. ¡No! Epa. Es amarilla. En toda ley amarilla. Está bien que lo perdonen, pero debería haber sido amarilla. Se lo perdona porque es el minuto 4. 5 minutos del primer tiempo. Una amarilla es imposible. Obvio que no, Franco. pero debería de ser. Mira la pisada que mete. A ver, Gracias, Sole, por seguirnos. Toda la Metió gente vaya dos compartiendo. Tap para la pantalla, Tap, tap muchachos. a la Dale, pantalla, dale, No, pisada ya metió. Ya debería haber sido amarilla, pero bien, bien, Cecilio. Qué lindo. Entrando en la Pásense a cabeza a tu Twitch. rival. Pásense a Twitch, gente, para ver esta obra de arte. Viviendo el partido. Dos planchitas apenas empieza, dice. Pelota parada, sentido quedó Cecilio, detrás del esférico de la caprichosa que hoy pasará de pie a pie, buscando ingresar. Epa, bate copio. Sí, hermano. Hay pelota parada. metió una Ahí puesta. está. No. Scipio, ahí todo. Celso Zamudio, saludo. Una rosa y gritás, abuela bellaca. Dale. No una rosa, pasame algo Adelante. potente, una galaxia. Va Pérez. Pérez que retrocede. Pelota por el Ecuador. Va moviendo Cerro Porteño la pelota. Dominio del Ciclón de Barrio Obrero hasta el momento. Tenemos 5 Está minutos. presionando mucho Olimpia, presión muy alta. Se nota que es lo que pidió Verú Almeida. Mira cómo están. 4 pasando a medio campo. Asimismo, va a la carga y saliendo Cerro Porteño. Balón que le llega a Cecilio. Cecilio en corto para Blas. Blas que lo encuentra de vuelta a Cecilio de tacón. ¡Ay, que me gusta, me encanta! El 10 y el 15 mostrando la pelotita. Esto es Cerro Porteño. Vivilo, sentilo por pasión. A la carga va tocando Quintana. Así está también la gráfica de Cerro Porteño. Así salen los muchachos. Bien, ¡Ahí Cerro, bien, lateral! Cerro. Bien la cabra Dan, carajo. Bien la cabra Dam. Excelente. Nos quedamos con el primero del Cerro después. Ahí está. Excelente. Lateral. El capitán es Marcos. Lateral. Juego con las manos, tocando Cerro Porteño. Viene al esférico por el costado derecho de Velázquez que se lanza. Qué bien, Salida. bien la marca. Bien la marca, muchachos. ¿Vieron mi video ayer? ¿Qué? ¿Subiste algo? Sí. ¿Qué subiste? mirá el highlight, no, mirá déjate la joder. No me voy a repetición hablar de del tema del Cecilio clásico. Domínguez. Seguro Mirá, algo mirá, arengando a los Cecilio, jugadores. Que Arengando, suba- hablándole a los jugadores, algo por el estilo, ¿verdad? Subió el precio ¿O de qué Cecilio. video vieron? Y él jugó ayer. No, perdió déjate. No, si el vieron el clásico partido, de Olimpia creadores. pierde. Si vieron el partido de Coque, hoy Olimpia pierde. Así de yo le di fácil. cátedra de defensa a los centrales. Y vos jugaste delantero. Después. Salida de Olveira. Levantando la pelota arriba. De cabeza aparece el Ciclón. Choque de cabezas. ¿Puedes repetir la formación de Olimpia, Sí, Marquito? señor. Olveira, Morales, Alfonso Vargas, Martínez y Paredes. Mitad de cancha con Ortiz, Quintana, Redes por derecha, Leguizamón y arriba Ferreira. Está sentido el jugador de Cano. Hubo falta contra Paredes, salto de cabeza, choque. Epa, choque de cabeza no es falta, pero igual atención médica. Sabe tocar la pelota, cerró ahí, dice Juan. Ahora sí, señor. Excelente. Sí. Formación de Cerro Porteño, Marcos Morel. En el arco, Arias, Velázquez, Pérez, Quintana, Rivero. Mitad de cancha, Morel Jiménez. Domínguez, Cecilio. Arriba. Arriba, Torres y Turbe. Se te está viendo, te aviso. Pablo, mirá, te está hablando. Cambialo a Domínguez y a Cecilio, dice. Invierte los roles. Ahí está, eso nomás. Ahí va la carga, se Olimpia ahora. Atención con esto. Va tocando el conjunto celestino. Bien. Coque, ¿qué pensás de tu línea de 3? Dice. Bueno, hasta ahora se lo vio ordenado. Pero hay que corregir muchas cosas. Estamos dejando mucho espacio atrás. Lateral para Olimpia, va llegando el decano, aparece Morales, levantó la pelota, zona caliente y está. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! Lo
rápidamente Quintana. Tenemos apenas 8 minutos. Ya marca el decano de un lateral. Catapultó Morales. Llegó al área. Nadie lo marcaba al 28. No es delantero, pero marca goles. Es Quintana. Es Quintana. Olimpia 1. Cerro Porteño 0. Lo hizo Quintana. Lo hizo Quintana. 1-0 gana. Quintana pierde la Nunca marca Quintana contra perdió la Quintana. marca. Brillante. No podés perder la marca sin Lucas. Brillante Quintana, avivándose y ganando, valga la redundancia, Quintana. Evidentemente se nota en la madurez del central de Cerro. Y golazo. ¿Quién me te pide que hable como vos? Golazo. pidió que hable como vos? Golazo. Golazo. Llegó el gol de Cerro Coque. Llegó el gol de Olimpia Golazo, Coquea. golazo. Muy bien, Ay, ay. adelantándose a la marca Quintana. Y bien ahora de un lateral, De un lateral. Que a Cané. Bien, muchachos. A buscar el segundo. Se está revisando algo. Se está revisando algo, señoras y señores. El público lumpista dice jugador número 12. Y entra el jugador número 12. A ver, habrá algo que pasó. Estos muchachos son capaces de cobrar un offside en un lateral, Marquito Moreno. A ver. No. Nada. Puede ser. Saludos para Elba, Carolina Sanabria, pero Torres. No puedes cobrar un offside por un lateral. No te van a cobrar. Y además le ganó bien la posición Quintana. Gana Olimpia 1-0, señoras, señores. Gol de Hugo Quintana. Elwil, gracias por seguirnos. Hay que sacar tarjeta amarilla a Franco de Rosa por los codazos que me metió, ¿Qué Quiero mencionar pasa? eso. No se vieron. Vamos. Ahí está Blas tocando 0-0. la pelota Cerro Porteño. Se viene la pelota ahora en salida. Vení conmigo la cabra. Viene la pelota y sale conjunto. Guaraní va a salir la pelota y dice María Laura. Saludos para María Laura. Cayó el hombre de Cerro. Hay falta. Offside. Estaba adelantado. Hay salida para Olimpia. Está ganando el decano, señores. Está ganando 1-0. Saludos para Pae, José querido. Saludos para vos. Eduque, línea de 5. Eduque, dice Elías. Saludos para Tiago, la cara de Franco ahí, dice. Si hay línea de 5 ahora, Marquito, que meta un central más. Vamos a jugar 6-3-1. Excelente. Ahora sí. Culpa de Arias Chupetín. también. Muy mal Veamos. Arias. No. Culpa de Arias también. Epa, la Tenía que haber culpa para el salido portero Arias. y se viene Olimpia. Avanza Ronnie Redes, despeja Cerro Porteño. El partido está 1-0. Busca la pelota el conjunto celestino. Recupera. Ahora, ay, Olimpia. A la carga va Morales. Cruzó. Arias. Le queda Ferreira. Está en el área. Cruza y le queda para el remate. Pero sale Cerro No, Porteño en no la te contra. apures. A ver la contra. La Rivero. Upa. Excelente. Corta bien Richard. Olimpia. A la carga va el decano por el costado izquierdo. A ver quién aparece. Hay marca de Quintana. ¡Epa! Se jugó hasta el fondo de los Quintana. Se estuvieron llevando. Ya hay un cruce entre los Quintana, señoras, señores. Bien Olimpia. A Gatito le hubiera Sí. matado ya, Qué dice. bien Morales, boludo. Estamos totalmente cagados después del gol. Estamos totalmente boludos, estamos perdiendo pelota, nos estamos recuperando. Olimpia se nos va. Casi se extiende. Olimpia se nos va a ir encima si no nos despertamos. Olimpia se nos va a ir despertada. Poner Olimpia 1-0 se nos en va a ese ir. será. Ahí, Cierto, hay que cambiar el. Sí, pero poner medio al revés porque. Igual nomás. Salida para Cerro Porteño que está cayendo 1-0. ¿Cuánto va mi querido Marcos Moreno? 1-0 a favor de Olimpia. Qué gusto. Pelota arriba, el salto de el hombre Sebastián Ferreira que va cayendo, recupera a Richard Ortiz, la deja por el costado izquierdo. La banda izquierda con la cobertura, versión de Cerro Porteño. También va por la banda derecha. Este es Ronnie Redes, la deja para Morales. Morales que adelanta para Ronnie Redes. Se viene el conjunto olimpista. Este es Ronnie Redes, que bien la hizo. Redes que manda al centro al área. Ahí está. Bien, Arias. Arias. Me acuerdo- Efecto de Berugo, dice Elías. Me acuerdo de Coque que decía que Rodney Redes es jugador súper clásico. Atención. Atención con Rodney Atentos. Redes. Richard Ortiz también. Ortiz, levanta la pelota Ortiz, la busca Ferreira, buscaba el pase, Olimpia Boí, Olimpiada Boí, dice Ezequiel Salinas, saludos para vos, para que estás con nosotros, gracias hermano, 12:50, así forman los equipos, mostrando aquí en Twitch de la mejor manera, avanza el conjunto ciclónico, aparece Iturbe, la lleva Iturbe, hasta ahí llega Iturbe, hay falta, dice Juan Gabriel. Ahora han acordado todas las gorditas. No importa el resultado, será como el de Ciudad del Este, dice Silvio Morínigo. Vamos, muchachos. Saludos a Silvio. Hay pelotas paradas que corresponde al conjunto del Ciclón. Hubo falta. Dale, Ahí ya va por Cerro, dice Enzo. Saludos Franco, dice Axel.
Sin Lloroquina, dice Raúl Amarilla. Mira, pues Raúl diciendo María en el chat. Pelota parada, señoras y señores. Para el Ojo, conjunto ojo, Cerro. de Cerro Porteño. A ver si alguna cabeza puede aparecer para que el grito sagrado se haga presente también en la cancha. Pelota parada de Cerro Porteño, autoriza el juez, va tocando en corto, se viene Gastón, miró Gastón, levantó para Domínguez Huerta, la bajó, saca Cerro, saca Olimpia, le queda. Esa última offside. Primera jugada preparada que termina en un offside. Igual flojito Valpare para no recibir. Para marcar, ¿verdad? Sí, 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 Dejando. sí. Le ganó muy No, no bien estaba en la offside, hermano. Sí está. No estaba en offside. ¿No? Me No, parece estaba que el en offside. receptor lo que estaba en offside. No, allá no estaba en offside. ¿Por qué no muestran el partido? Facilísimo. Mostranos tu billetera y nosotros te demostramos la nuestra también y vas a ver que no alcanza. 0.0100. Sí. Para pagar los derechos del fútbol, mi amigo. Porque vos tenés que escribir al revés. Está bien igual, no importa. Porque 60 Está ganando personas en 1-0. Twitch, Marco, ¿eh? ¿Cuántas? 60. Vayan compartiendo muchachos en Twitch. Hoy regalamos packs, avísenle a mamá que regalamos packs. próximo nomás. Sí, una raya no me voy a poner. Y está ganando Olimpia 1-0. Para eso dan un sector para armar un quilombo, dice. Historia de nunca Ya acabar. lo sepa tú, Gigi, metió Claro, hay un el- tema. Parece que hay un tema con la hinchada, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasó? Claro, hay un tema con la hinchada. ¿Qué pasa con la hinchada? Se va a verificar. Anita. Llaman, piden por favor tranquilidad. Tranquilos. Pide el capitán. Claro, están pidiendo por favor que dejen de cantar para que se escuche la hinchada de Cerro, No, Marcos. no sea pelotudo, no. Algo Por pasa algo ahí. separado. Pidió que se opa la tortilla. No. ¿Para qué le esas cosas, Marcos? Pido disculpas al público azulgrana. Ahí ver Hugo Almendra hidratándose. Che, ¿por qué lo que estas cámaras no pueden estar en todos los partidos? Tranquila. Un tempetoreo meliano, ¿no? Yo sé que se alquila. Pero Va a estaría muy salir. bueno que se tenga. Va a levantar la pelota Olveira, 15:40. Esta se escuchen, dice, para que se escuchen las bocinas, dice. No. Saludos a Dani Vallejo, campeón en Brasil de un ATP, torneo de tenis. Está viendo el stream. ¿Verdad? Sí, Espectacular, pelota arriba, atención con esto, despeja Vargas, Tutu Vargas, arriba buscando a Quintana, Cerro Porteño, por arriba se juega esto, parece Piqui Boli, le queda la pelota, Sebastián Ferreira. No está en offside, ¿eh? Ojo, pide offside, pero hasta el momento de gol de Olimpia. A ver. Sí, completamente. Ay, no, me parece que está habilitado. pero- Ay. ¿Quién es el que recibe, eh? Completamente Ese va el que adelantado. recibe, ¿eh? Completamente adelantado. Señores, se está chequeando. Se está Ese va el que chequeando. recibe, ¿eh? Se está chequeando. Puede ser gol de Olimpia. Pendiente a confirmación del VAR, Marcos. Pendiente la confirmación de las cámaras atentas a la jugada. Brazos en jarras para Matías Damián. Dale, va a la puta ya. Señores, Un carajo necesitas que llegaste, empeoraste. se va a revisar para mí, ¿eh? Se va a revisar para mí. Se tiene que revisar. Chequeo. O sea, que para mí puede ser muy fina. Es muy fina. Muy Coque. fina, muy fina. Igual esto te da una pauta de que la defensa de Cerro está dormidísima. Sí. No, están totalmente cagados. No hay gol. Sigue 1-0. Va la pelota arriba, recupera. Ahora Olimpia sacando. La pelota aparece muy bien, cortando en esa jugada el hombre del Ciclón. Hay lateral para conjunto de Cerro Porteño. Está 1-0 a favor de Olimpia. El gol fue anulado de Sebastián Ferreira. Pelota que va arriba. Busca el Ciclón de Barrio Obrero. Corta Olimpia. El conjunto de Celeste está ganando 1-0. Se viene la pelota arriba de Cerro Porteño. Se desvía por Martínez. Habrá córner. Habrá tiro de esquina. La escuadra derecha esperando la apreciación del hombre de Cerro Porteño. Robo, están cagados como siempre, dice Maliata. No, muchachos, acá es. Acá está el empate. Hay córner. No vaya a ser córner corto, Cecilio. No hagas un centrito Va a ser con pererígera. el corto. Mirá, ¿dónde está Cecilio?
Atención con esto. Mira, No va a ser tampoco. Pero al primer palo no haga, Cecilio. Nunca nos salió. Hay córner para Cerro Porteño. nunca Puede nos salió. llegar la del Cerro Porteño. Escuadra derecha. Se viene el ciclón. Atención con esto. Va a autorizar Juan Gabriel. Se para un poco el partido sobre los 18. Viene dije? tocando jugada preparada. Se viene el ciclón de Barrio Obrero. Va tocando atrás. Que viene el remate y está. Mamá querida, Gastón. Morel fue Gastón. Para mí que fue Gastón, mío, sí. Dios Gastón. mío, Gastón será. Dios mío. Para eso hacemos jugadas preparadas. Para eso. Lo que es tener aguante nos hacen callar, dice Elías. Mirana. Gutiérrez. Gracias, Gutiérrez, por seguirnos, Gutiérrez. Pasó cerca del poste. Allí mismo, buena Gastón. De luz. Dice. Para Ahí va recuperando. Señores, el partido va 1-0. ¡Epa! Está ganando Olimpia. Aparece la pelota arriba para Cecilio. No, busca. señor. Directamente No, lo busca. señor. Habemos Gastón Olivia, Marcos. Así mismo. Sentido Tap, quedó tap, tap, Richard. tap, tap. Sentido. Sigan. Gracias, Espera, Joa, hubo una Gutiérrez, entrada de Richard, ¿eh? Kevin, Fabricio, gracias a todos los que están siguiendo. Vamos a leerle a la gran mayoría. ¿Sí o sí? Sí. Vayan siguiendo y compartiendo. Los que comparten estarán incluidos en el relato, obviamente. Gracias, Ramón Espínola, por la rosa. Vayan compartiendo chat. Que lo Richard Amarilla. Parece que no pasó nada. ¿Qué no va a pasar? Es un roce. Gracias, Melanix, por seguirnos, Melanix. Ay, cobró falta, ¿eh? Bueno, Sí, falta contra Morel. Y amarilla, perfecto. Y se pierde el próximo partido. Este lo que se tenía que haber perdido. Halo Ciclón, tranquilo, dice Luz. Gracias, Fabricio, por compartir. Pelota parada en la mitad de la cancha. Ahí en las costas del Ecuador va jugando Olimpia. También en su terreno esperando el avance del Ciclón que tiene la pelota. Avanza Matías Damián Pérez, pelota arriba, va para Cecilio, recupera, la roba y la chica ahora Vargas, cortando a Cecilio. Domínguez con la pelota. Va a perder 2 veces la pelota, Cecilio. Cecilio. Va a perder 2 veces la pelota. Cecilio, juegue Cecilio, no Bien, escuche Cecilio, no escuche. Bien, Cecilio. Juegue usted, señor, no escuche. no. Amarillas para Ronnie Redes. Mitad de cancha, Bien, una cortita, Cecilio. una falta que ni siquiera es técnica y le saca amarilla a Ronnie Re, ¿eh? No. ¿Cómo se va notando la mano de la APF? Ni siquiera hay contacto, Coqueva, ¿eh? Ojo, Bueno, hay contacto, ojo. pero no es para amarilla, ¿eh? Señores, el partido está 1-0. Está ganando Olimpia. Está ganando el clásico Olimpia. Mamá querida, ¿dónde está el corredor de la compu? Mira mi auricular. Mira mi auricular. No, déjate de joder. Tranquilo. ¿Le amonestó a Pérez también? ¿O no? Parece que sí, ¿eh? Hay que ver. sí. No, Seba le dijo, ¿querés mi camiseta? Te cambio después. Literalmente le dijo eso. Se calienta el clásico del fútbol paraguayo. Está picanteando Seba Ferreira. Muy loco de cómo los perros picantean y apenas en la MLS llegaron, ¿verdad? ¿Y Matías Pérez dónde llegó? A Cerro Porteño. Exacto. Che, te estás cargando vos solo, ¿eh? Mi bro, no puedes picantear tipo Cristiano haciéndose a Ferreira. Eso no va a ver. Pelota arriba de Gastón Jiménez. Viene el salto, despeja la pelota. Es de Cerro. Es de Cerro Porteño. Es del Ciclón de Barrio Obrero. Se aproxima el Ciclón. Vamos, se Gustavo, aproxima. vamos, Gustavo, despertate, carajo. Buscando hacer del lateral. Pelota arriba de Torres de cabeza. Busca Fabricio Domínguez. Corner para Cerro. Corner. Increíble, independientemente de la presión de Cerro, la manera en la cual se durmió en el gol de Olimpia es increíble, Marco, ¿eh? Hay corner. No, Lucas Quintana 2 veces. En el segundo gol también, ¿eh? anulado también se durmió la defensa de Cerro. Señoras y señores, escuadra derecha, vendrá la pelota de Cerro Porteño al área. Despeja Olimpia, le queda de vuelta Cerro Porteño, se escabulle, toca para Domínguez, Huerta cruzó buscando a Torres, recupera Olimpia y despeja esa pelota como sea. El conjunto celeste está ganando el superclásico del fútbol paraguayo en honor a todos los uruguayos. Obviamente esta camiseta gracias a Maricel Páez por seguirnos, gracias Maricel, a toda la gente que va compartiendo, gracias. Tocando Cecilio atrás, se viene el dominio de Matías Damián Pérez, Pérez que abre por el costado derecho, Cerro Porteño ahora con la posesión de la cariñosa, avanza y va, tocando Cerro, por el costado izquierdo, la Rivero de primera, tocó para Cecilio, a ver, cruzame Cecilio, cruzala Cecilio, Cecilio cruzó la pelota, segundo palo pasado,
costado. No tiene zurda. No llega nadie. Aparece el cabezazo de Domínguez. Este es Domínguez Huerta. Domínguez Huerta. Le pega. Queda la pelota ahí. Va por Torres. Va la pelota para Morales. La salida es de Olimpia. Se viene Olimpia. Se viene Morales. Se recupera Cerro. Bien, Recupera bien. Cerro. Recupera Cerro y va Cecilio mostrando su calidad. La presión es de Leguizamón. Muy poco lo de Leguizamón hasta el momento en el primer tiempo, en estos 23 minutos. Mención especial a Blas Rivero, uno de los pocos jugadores del fútbol paraguayo que se anima a dar un toque de primera. Va tocando rápido Cerro Porteño. Viene la pelota de Morel. Este es Matías Damián. Encontró a Morel. Avanza Cerro. Morel con la pelota. Este campeonato no es para Guaraní, dice Fernando Jiménez. Hasta Fernando. Espera que termine el partido. Está 1-0. El marcador gana, presiona Olimpia? gana Olimpia. ¿Cómo presiona Vos sabés que Olimpia Será? presiona y se cierra muy bien. ¿no? Sí, parece un partido de futsal el partido de Olimpia. Arriba la pelota buscando arriba Iturbe que cae. ¿Qué dice Juan Gabriel? No hay falta. Ahí llega la pelota a Gastón Olveira. Con la pelota en las manos. Soltando por el costado derecho para Tutu Vargas. El Tutu. Ahí va Vargas. El central experimentado de Guaraní. Ex Guaraní justamente. Qué bellaco es de la remera blanca. Gracias, Josi. Gracias. Malo ya, amigo me dijo. Matías, Damián Pérez tocando para Luca Quintana. G. Itama Tortillero Cuerapé, dice. Menos mal no entiendo. Atención que va Velázquez, soltó para Domínguez Huerta. Este Cerro Porteño cortó Olimpia. Es lateral para Lateral para Olimpia. Muy bien, Abel Paredes. Vos sabés Fue que Héctor David. Bien, Héctor David. me parece que se están ayudando con la cobertura Héctor David y Abel Paredes. Gracias, Elio Olmedo, por seguirnos. Gracias. Este es el clásico, señores. Saludos para Gildo Ríos. Lateral que corresponde al decano Abel Paredes. Levanta Abel, el salto es de Cerro Porteño, despejando la pelota que se pierde por el costado. Qué gusto escuchar al mejor relator a nivel país, Epa, ¿cuál Somos será? unos privilegiados, Qué gusto. Marcos Morel. Muchísimas gracias, Jurita. Va levantando, tranquilo que te invito la próxima semana. Va la pelota arriba, recupera el Ciclón de Barrio Obrero. Viene el balón para Quintana que se va. Nuestra, vamos. Dice fake un Inanapril. Dice, dale una Inanapril a Rosa o Menta Jaque, y dice creo que Josema. quiso haber puesto. Jaque. Saludos desde Cacupé, saludos Gaby Bogado. Hay lateral para Olimpia. Vayan compartiendo, señoras, señores. Vayan compartiendo. Pelota arriba. No pasó Va nada. a ver. Le quedó el remate. Así es, Luis. tenés razón. No sale Arias. No está saliendo Arias. Jugaste bien todo el torneo, venía a hacer cagada, Capio. ¿Sabes que Olimpia, Gran puta, a el primer diferencia gol de tenés Cerro, culpa. tiene hambre? Tenés culpa del primer gol, Martín Arias. Dejate de joder. Para mí es más de Quintana. Sí, pues también tiene Sí, culpa pero el Arias arquero. no No salió salió ni por ni, si acaso, ni él, boludo. se quedó sobre sus líneas. Saludos para Santiago. Saludos, hermano. Marcos Tortillero, dice Seba Martínez. Dale. Ese es mi hermano. Pero tenés razón, Franco, que tiene que atajar a Gatito. Avanza y va. Ahora Cerro Porteño, pelota arriba, despeja Martínez. Gracias a Mauri por compartir. Gracias Fabricio. Gracias Erwin Javier. A la gente que va, está con nosotros. Está con nosotros viviendo el superclásico del fútbol paraguayo. Va arriba la pelota, despeja de vuelta en el conjunto que viste de Celeste, que estoy hablando de Olimpia. Está ganando 1-0. ¿Gol de quién fue Coque? Gol de Quintana. Allí mismo, error de quién fue Coque. De Lucas Quintana. Avanza y va Domínguez Huerta, levanta la pelota, se pierde, hay córner, escuadra derecha, de vuelta para el Ciclón de Barrio para buscar el primero de partido. Pero hace un buen córner, Cecilio. Tira la pelota arriba, busca Cerro hasta ahora córner tuvo largo, no tires 3 córner corners. cortos, los 3 cortos, el primer palo, no pasaste el primer palo, carajo. Disculpa tres que te corners fueron al interrumpa. primer palo. Disculpa que te interrumpa. ¡Atención que se viene Cerro Porteño! ¡Hay tiro de esquina! ¡Atento, señor, amante del fútbol! Vendrá el centro de Cecilio al área, primer palo, despeja. Sin pasar el primer palo de vuelta, Cecilio. Franco, tranquilo, Gran van a salir puta. campeones, tranquilo, van a salir campeones. Está preguntando Aus, Coque y Curita, ¿cuánto vale Hugo Quintana ahora mismo? 5 millones de dólares. 7. Se fue la mierda. Sí, se fue vivo.
Saludos para Ada Pita. A Fabricio, gracias por compartir. Qué grande Fabricio, no se cansa de compartir, así como Fabricio. Compartí. Dale, tap a la pantalla. Lleguemos, por favor, a los 100.000. Dale, que se puede. Tenemos 28 minutos. A ver si llegamos a los 50.000 antes de que termine la primera etapa. Depende de vos, depende de las 426 personas que son protagonistas de este superclásico. Viviendo, disfrutando de la pasión del fútbol con Pasión Estudio. Tocando Cerro Porteño. Ya de Yale, la presión es de Olimpia, Ojo con esto. Matías Damián, no se confunda Matías Damián. Recupera Matías Damián Pérez, saliendo el conjunto ciclónico. El partido está 1-0. Avanza Cerro Porteño. Busca el ciclón ahora el empate. Tocó Domínguez Huerta. Aparece Iturbe abrió juego para Blas Riveros. Blas Riveros que pasa ante Morales. Muy bien lo dejó. Blas Riveros al área. Sacó Olimpia. ¿Cómo está dejando alma y vida la defensa de Olimpia, Bien, Coque? Tutu, boludo. Bien. ¿Dónde está la capa en dulce? Que pregunta cuánto va, dice Fabri. ¿Cuánto va? Dice el mismo. ¿Cuánto va Marco Morel? Acá está 1-0. Héctor Caballero, gracias hermano. Gracias a Jasmine. Hay córner para Cerro Porteño. Atajate, azulgrana, atajate, querido Ciclón. Viene la pelota arriba. Saca rápidamente. Abel Paredes. Atención con esto. Gracias, mi querido Marcel. Te mando un abrazo enorme a vos, querido. Grande esa voz. Grande vos, Fabri, querido. Grande Marc Claus dice. Saludos para Héctor. ¿Por qué el cerrista casi ni habla? Pregunta el chat. Porque la tiene bien adentro. Atención que va la pelota arriba del conjunto de Cerro Porteño. Despeja la pelota Enes Alfonso. Y bueno, pero eso no va a estar cambiando el resultado. Vení, pegame, pero no va a cambiar el resultado. Atención, Fútbol. atención, va jugando Cerro Porteño, balón para Quintana, va Luquitas, levantó la pelota, segundo palo, ¿le llega a Cecilio? No señor, porque está Morales, la cabeza brillante, sacó la pelotita, tocando el conjunto del Ciclón, este es Cecilio Domínguez, lo quiere sacar, a ver Cecilio, levantó la pelota para Velázquez, cruzó, ahí está solito Iturbe, sacó Alfonso, un testazo de Iturbe que iba a la redes. Tarjeta. Esa no saca, Profe, Esa no tarjeta saca, también, Ah, no. Tarjeta también, profe, Es evidente la mano negra de Cerro Porteño. ¿Y vení, pues, Franco? ¿No amarilla? No. Saludos, Tiaguito. ¿Vení? No sentado. Y espera que salgamos al aire. Vamos a probar. Olimpia gana, Olimpia, dice. Gracias, Héctor Caballero, hermanos queridos. Dice Sherembo. Excelente. Penal para Cerro, dice Elías Rojas. Qué bien Alfonso, boludo. Che, Vos sabés que- la línea de 3 está jugando bien. Sí, pero me genera muchas dudas todavía Abel Paredes. Esa es amarilla, Esa Hola, es amarilla, Dair. mínimamente. No puede ser que no sacó amarilla. No sacó. 30 minutos de la primera etapa, 30, aparece el 30, es Morales, tocó la pelota para Leguizamón, levanta Richard Ortiz, lo encuentra Ronnie Drede, mandame la pelota al área, Rodney, pelota arriba de Ronnie para Sebastián Ferreira, va calculando, se cae fuera del área, Sebastián, soltó para Legui que busca a Quintana que intercepta, Quintana a la media vuelta, dejó ahora para que vaya Leguizamón, cruzó la pelota, segundo palo, mamá, La mandó así, le hizo. Sí, era play. qué grande Héctor Caballero. Espera un poco. Mira el pie de atrás. Me parece que... No, mira el pie de... No. Atención que ataca Cerro Porteño. Piquete. Se viene Blas Riveros. 1-2. Blas Rivero, 1-2. Aparece Cecilio Domínguez. ¡Puta, Cecilio! Y al ataque va ahí Alfonso. ¿Qué hizo Alfonso? Aparece Morel. Tocó para Domínguez Huerta. Domínguez Huerta se escabulle. Tocó Domínguez para Morel. Morel con la pelota. Dejó para Blas Riveros. Blas Riveros al área. Pasó la pelota al segundo palo. No podés dejarla pasar igual como central así, Saludos para Felipe. Saludos para María Liz. Saludos para la gente que está así como Héctor Caballero que va compartiendo. Como central no la podés dejar pasar así, No, y Olveira también muchas dudas, Mira, es finísima la de Seba Ferreira, porque Seba Ferreira pica la par del central, Uy, gente Es por eso lo que te digo, Me parece muy dudosa, Marcos, porque... Oye, cuidado. Ataca Olimpia y se viene y va Hugo Cuatro Quintana, contra tres. Quintana, hasta el fondo va Quintana, sigue Quintana, cortó Lucas, aparece Lucas, despeja, ay, No, ni un ojo. esa piernita, ¡Ah, no! esa piernita, Mira, saca la roja. roja para Abel Paredes, roja para Abel Paredes, ojo te dije roja,
Roja directa para Abel Paredes. Se tiene que revisar. Expulsado y quedó mal Quintana. Espera, puede estar mal Quintana, en serio. No, se tiene que revisar esto. Se entró tiene muy que fuerte. revisar, Espera, Quintana está mal, en serio. No es joda. Ay, veamos por favor la reiteración. ¡No! Es roja. Me van a negar que no es roja. Me van. Mira. ¡No! ¡Es roja! ¡No! ¡Es roja! ¡No es roja! ¡Es roja! ¡No es roja! Mira. No es, Mira la amigo. pierna izquierda. Amigo, no es roja. Mira la pierna izquierda. No es Mira roja la ni pierna en izquierda. pedo. Mira la pierna izquierda de Paredes. Mira. Ah, ¡Bum! sí. ¿Qué no va a ser roja, Coque? Sí. ¿Qué no va a ser roja, Coque? Mira la pierna izquierda. ¡Bum! Sí. ¿Qué no va a ser roja? No. ¿Cómo? A la altura de la rodilla, Pero le hermano. llega a impactar. ¿Sabes? Te voy a decir algo. A la altura de la rodilla. Es roja porque dejó la plancha. Pero la plancha no la agarra con la. Claro. A la altura de la rodilla. Agarró el empeine Pero de. le agarró con los tapones. Claro. Ah, eso lo quiere La llegar, agarró el Marco. tapón a la No, altura de la No rodilla. la agarró con el tapón. Mira la repetición. Acá fue, esta parte fue, mirá, mostrame la Excelente. repetición, carajo. Está todo orquestado, ¿Por qué no querés que sea roja? ¿Qué? Y yo, ¿Por qué no querés que sea no, roja? no. ¿Qué es lo que pensaste acá personalmente, Franco? A vos también. Date hinchar. A vos también. Estoy 3 Date contra 1. hinchar. Ese joder, boludo. la ¿Cómo que puta. 3 No, contra es 1? para ¿Cómo amarilla. te vas echado, hombre? Y Igual bueno, que el partido. Epa, y está bueno, llorando. y Está bueno. llorando Es Quintana. que le mató la pierna, boludo. Respeten. No, dejate. Está joder. mal Quintana. Le hicieron pelota a la pierna. Se había lesionado hace poco. Eso a la pasó altura de la representado. rodilla. Mira. A la altura de la rodilla. Mira. ¡Boom! Entró como un tilingo Abel Paredes. Excelentemente echado. Y la verdad que pelotudo la Mirá, entrada. mirá. No. Sí. no. ¡Ay! No, dale carajo. Defiéndale ahora al burro de Abel Paredes. Ojo, cambio. dice Burro. Iturbe. Y es de burro. Tranquilo. Y de mala leche. Y va a entrar Bruno Valdés, me parece. Y es de burro y de mala leche. Se viene el ataque con Totina Amarilla. Abel Paredes, limitado futbolístico, el peor de Olimpia. Yo creo que Por si hay- cagón y mala leche se te expulsó y bien expulsado. Si hay un jugador que Ay. tenga que meter hoy esto, Tine. Quintana quiere jugar, señores. Quintana quiere jugar, quiere seguir. Me están escribiendo todos. Qué densa la entrada de Claro, Abel Paredes. excelentemente expulsado. Decile a Franco que se calle, me están Excelente. Dice ¿Qué te más. dice? Vas de tu amigo Cornudos. No, ahí ya Pues no tengo la metemos. lista, puedo Ya ir no diciendo nos uno a metemos, uno. Ya no nos metemos, ya está. Arranca de vuelta el juego, señoras, señores. 35 minutos. Expulsado Abel Paredes con una roja Abel. ¿Es o no es responsable, Pau? Bueno, ahí es un irresponsable. Héctor David Martínez entra El de lateral lateral izquierdo. Ya Alfonso y Vargas son la dupla central. Toca Cerro Porteño, atención, que va a la carga. Domínguez Huerta dominando la pelota. Domínguez la metió al medio. Aparece Gastón Jiménez. Levanta la mano Blas Riveros. Levanta Gastón la pelota. La deja pasar Mira, Cecilio para que venga joder. Blas Riveros. Va. La corta Blas. ¡Qué bien la hizo! Cruzó. ¡Ahí está! Excelente Olveira, Bien, Blas. Bien Olveira, boludo. Excelente Olveira. Bien Olveira. Bien, Blas. Los dos olimpistas brillantes. Lateral que corresponde Qué al bien, conjunto Blas, azulgrana. hermano. Señoras, Selección. señores, Blas Riveros, el mejor del Cerro Porteño. Va a levantar la pelota Blas. Pelota al área y va el cabezazo que no llega. Despeja Cerro Porteño. Apareció en esta Velázquez. Soltó para Domínguez Huerta. Hay un jugador tendido. Dos. Se enojan los cerristas. Excelente Juan Gabriel Benítez. Bueno, ahora que nos estamos todos un poco más calmados. No, yo no puedo contigo. Habla con Coque. Fue una responsabilidad de Abel Fue Paredes. irresponsabilidad de Abel Paredes. Es un irresponsable. Totalmente irresponsable. Qué Al fuerte. pedo. Qué fuerte la entrada del Paredes. Al final. Ah, no, entre ellos hubo Y la... sí, pero choque de cabeza es para el partido. Totalmente limitado Paredes. Siempre fue así. Qué bien lo de Siempre. Rivero. Dejate de joder, Riveros. Bien, Tremendo Pero lo de la Olveira. respuesta de Olveira es tremenda. Bien, Olveira. Gracias, Héctor Caballero, por no Mirá dejar lo de que compartir. hace Blas. Dios mío, lo que El hace Blas. olimpista Blas Riveros tiene que llegar a la selección, Alfaro. 100%. Se tiene que llenar 100%. olimpista Tiene que- este tiene plantel. 70 personas en Twitch, Marco Morel. Señoras, señores, se van sumando los muchachos, se van sumando. El partido va 1-0, gana Olimpia, ingresó Totín amarilla. Ingresó Totín, salió... Salió Quintana. Baja Morel al central. No, pero tenés los centrales. Tenés 3. ¿Y quién baja Domínguez lateral? ¿Y cómo? Él se corta el doble Domínguez. 9 ahí, ¿eh? Baja Domínguez de lateral. Sí, señor. Y Baja queda Domínguez. Velázquez y Pérez. Y seguramente Iturbe va por derecha y Torres Totín arriba. Encima que Abel Paredes está haciendo un partido excelente. Aparece Totín amarilla. Peor fue. El peor. Avanza y va Gastón. Tranquilo. Gastón con la pelota. Se va escondiendo el sol y busca salir el gol y va Pérez. En ¿Qué diciembre, hizo? ya no tiene que estar Abel Paredes. Igual, El primero en irse. tío. Marco Morel, Coque y Franco, Cerro con uno más, no tiene idea, ¿eh?
Está, después Hace del dos gol, minutos después del se gol le se fue a la echó. mierda. Hace 2 minutos se le echó ¿Pero tranquilizate. te parece mandar un pase al cartel? Tranquilízate. Hay mucho Señoras, señores. Uy, refere, me duele la cola, cobrame un penal. Che Chico Domínguez hoy. Cárcel, 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 dice Ángelo. Gracias, Héctor Caballero. Héctor Caballero, te amo. Estoy leyendo Twitter y los limpistas están muy enojados con Nael Paredes. Obvio, si un Este Paredes es un gran irresponsable, dice Braulio Fernández. irresponsable. Y vos sabés, no le están ni puteando al árbitro, ya le están puteando a el Paredes, hermano. Es que imagínate, Volvés en un clásico y te haces expulsar. ganando, ¿eh? Por eso, va ahora Ferreira, que puede costarle mal mucho a Olimpia. Bien, excelente, Sebastián. No solamente ganando, estaba dominando bien el partido. Somos Olimpia, había dicho, ojo, Manejando los tiempos. Somos Olimpia, dijo, ojo, con ser poco inteligentes, no hay que darle chance a los árbitros de inclinar el partido. Y sí. Y acá uno responde, ese tuit no lo va a detener a Valparedes porque no sabe leer ni jugar. Atención que va Ferreira. Este Sebastián busca entre dos. La pelota no se escapa. Curila. Va buscando en esas redes. Corner, Hay que córner. Hay córner para Olimpia. Faltan unos cuantos minutos para que se termine Pachi. la primera Menos etapa. mal no está este. Sí, Menos mal, siempre le gusta más. Ponemos la formación Perdón, cuando puedas. muchachos. Ingresó Totina Amarilla. Es la cuarta expulsión Salió de Abel Paredes. Quintana. Sí. ¿En Olimpia? Ah, no. Hay córner y va para Olimpia. Levanta Ronda y Redes. Segundo palo para cualquier lado. Fuerte, redes. No sabe nada de fútbol. Lo que dicen que no era roja. No, es roja. Claramente. Martínez. No podemos estar defendiendo tan Ahí malo, está, Blas perro. No podemos defender Riveros. así, muchachos. Diga, con le unos manos escucho. No podemos defender así, Morel. La puta que te parió, Morel. Tranquilo. Está ¿Qué mirando- te pasa, Morel? Está mirando criaturas. Defendé, Morel, carajo. Mi primito está mirando. Martínez iba Caliente, para la pequeñito. carga. Martínez. Héctor David cruzó. Corner. Hay córner, hay córner. Me quería decir algo. Pablo, la cabra. Les escucho, les Vamos, escucho. muchachos. Salió Quintana, Lucas. Mira que soy el ídolo de mi primo. Bueno, baja Quiero que Domínguez de lateral, Velázquez acompañado del señor Matías Damián Pérez por izquierda, Blas Riveros, mitad de cancha. Vamos llenando ahí en esa zona con Morel. Jiménez por derecha estaría jugando en estos momentos. Bueno, por izquierda Cecilio, por derecha capaz Iturbe y arriba Totín y el señor Torres. Hay córner para Olimpia, viene la pelota y está cabezazo. Corner, es corner, ¿eh? A ver qué dice, piden córner Olimpia, es córner, es córner, es córner, es córner, es córner, es Increíble la que le córner. sacaron a Héctor David lindo Martínez. centro, ¿eh? boludo. Impresionante el centro, mirá. Sí. Sí, Mirá, se desvía por el jugador de Cerro. Era un golazo, ¿eh? hay córner, señores, era de Héctor David Martínez. Qué loco, Sacó muy siempre le bien, benefician a Cerro, dice Sacó Blas muy bien, Verón. Cururu. 40 minutos, 40, va a levantar Rodney Redes. Atención Olimpia, 40 minutos. Vendrá la pelota de Rodney, va al área, ahí está. Segundo palo, Héctor, y está Ferreira. Estaban offside igual. Dale, Seba. Vamos ahí, dice Lu. Dale, Cerro, dale, Cerro. Se va a Vamos, hacer. vamos, A la vamos. carga va Blas. A la carga va Blas Rivero. Levantó ahora Cecilio Domínguez. Este es Cecilio. Cecilio ante Morales. Cecilio Excelente, Morales. excelente Morales. ¿Cómo está Blas perdonando Riveros Olimpia, eh? Está tocó perdonando. para Morel. Morel para Jiménez. Avanzando va el conjunto de Baba que está cayendo por la mínima diferencia en el primer tiempo de este superclásico. Toca Jiménez. Aparece Matías Damián Pérez para Jiménez. Jiménez que dejó la pelota para Iturbo. Iturbe Están con la todos pelota. abajo, todos. Iturbe, Juan Manuel. Tocó para Cecilio de primera. Se viene el toque de Cecilio. Dejó por el costado derecho. Y sale Olimpia. Y sale Olimpia, señores. Gracias a Thaís. Gracias por seguirnos. Que no se complique. Excelente. Te amo, la cabra. Excelente, papá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tocando Cerro Porteño. A la carga va el Ciclón. Levantó para Domínguez Huerta. Sale Olveira. Excelente el arquero de Olimpia. ¿Y el equipo de Cerro cómo queda, Marcos? Asimismo, Arias en el arco, Domínguez, Pérez, Velázquez y Riveros. Mitad de cancha, Morel, Jiménez, Iturbe por derecha, Cecilio y arriba, Torres Totín. El equipo que plantea Jorge Baba en la primera etapa luego del golpe que sufrió Lucas Quintana. Señores, el partido está sobre los 42 minutos. Este es Blas Riveros. Está triste la niña, dice Sancho.
No sé a quién se refiere. Olimpia con uno menos tiene que dejar alma y vida en cada jugada. Y avanza y va. Y Mira. lo encuentra solo a Morelli. Salió el arquero. ¡Hay córner! Era ¡Hay lateral, córner! Olveira lateral. Regaló. ¡Hay córner! Qué manera. ¡Hay córner! Sí. ¡Hay córner! Y las alarmas se encienden. Totín amarilla va poblando el área defendida de Olveira. También va Torres. Va a levantar la pelota Iturbe. Veremos qué tal Iturbe. Atención con esto. Levanta Iturbe. Primer palo. Ningún centro bueno de Cerro hasta el momento. Siempre la misma Todos cagada. los centros de Cerro al primer Siempre palo. lo mismo, hermano, el primer palo. Dejate de joder. Iturbe va Dale. hasta el fondo. Iturbe. Otro Córner. Pasar primer palo, ¿será? No me gusta este momento de Cerro tirando corners con dos número 9 y con los centrales, Marquito. Hay córner y hay peligro. 43. Totín espera la pelota. Va a levantar el esférico Cecilio. Va al centro de Cecilio al área. Torres. Afuera la pelota se va perdiendo. Cabeceó al piso, Salida. Qué Se enoja fuerte. Velázquez. Primer centro serio de Cerro y significa la primera jugada de peligro del conjunto azulgrana, Franquito de Rosa. Ay. Excelente. Bien. Eso hay que buscar, muchachos. No más el primer palo, dejate de joder. Bien, Velázquez, Cecilio bien, necesita Velázquez. GPS para encontrar el arco. Dice Héctor Caballero. Nos salvamos, Coque. Nos salvamos, boludo. Pero sigo insistiendo, qué macana la de Abel Paredes, boludo. Qué macana la de Abel Paredes, por favor. Son situaciones que te pueden costar un partido. Dios mío. Encima Olimpia que estaba manejando los tiempos. Sí, estaba manejando bien el partido. Estabas cubriendo bien el fondo. Ahora mismo, un error y cagás. Matías Valiente, gracias por compartir. Olimpia está con 10 jugadores luego de la expulsión Está todo dormido, de Abel Marcelo, Paredes. impresionante. Leguizamón buscó a Héctor David, no alcanzó la pelota y despeja Cerro Porteño. Vayan compartiendo, vayan dándole tap para pantalla. 25.000 recién lleguemos a los 50.000. Vamos, bien Matías Valiente, gracias por compartir, hermano. Se viene Cerro Porteño, pelota arriba para Blas Riveros. La intercepta Blas, el ex hombre de Talleres. Blas Rivero miró el área, va botando, le quedó. Ahora la deja pasar Torres y corre Iturbe. Y espera Cerro. Pide Totín. ¡Epa! Falta. Dios Más mío, 7. esas faltas son peligrosísimas teniendo Dios, jugadores 7 como minutos Iturbe. más. 7 minutos más. Jugadores como Sí. Iturbe que le van a pegar al arco. Es inevitable. Tuviste bar 2 veces. ¿Cómo hace esa falta, hermano? Por Dios. Aguantá. Si estaban 2 contra 1. Leguizamón está buscando para el relevo. Gracias, Héctor Caballero. Tapa la pantalla, dale, hay que llegar a los 50.000 en estos 7 minutos. Todos los 425 personas que están. Tap, dale. Dale, muchacho. Ahora, otra cosa. Cerro se manda una cagada y se le echa a un jugador. Centro Van a arco. equipar. Centro Cerro arco. se manda una cagada y se le va a echar. Sí. Centro arco. 80 personas en Twitch, Marco. Bien. Poblando bien Twitch. Leamos a Twitch, por favor, también. Los muchachos. Pelota parada. Atención con esto. Viene el centro del Cerro. Se Despeja va. la pelota. Sebastián Ferreira dice: hoy moja Abreu. Este año no hubo eso. Dice Leguizamón, debe salir en este tiempo. Atención con esto. No sabés a quién le sacás, dice Luis. Saludos para los muchachos. Vayan compartiendo. Tapa la pantalla. Levanta Cecilio la pelota. Cecilio para Totín. Despeja Richard Ortiz. Ortiz buscando a Sebastián Ferreira. Ferreira que pone el cuerpo. Ferreira que sacó el pase. Ya ¿Pero recupera. a quién? Ferreira. Ay, muy fuerte, pero bien la intención. Gracias, Luján Peralta. Gracias, Luján querida, por estar compartiendo. Mira lo que hace. Ay, John el play. Tocando Cerro Porteño. Viene el esférico del Ciclón de Barrio Obrero. Franco anda a dormir, dice Víctor Olimpia R. presionando con uno menos. Esto es ilógico. Así mismo va la pelota arriba para Torres. Pero Morales está en todas. Bien Torres. Levantó. Sacó Olimpia. Le queda la pelota al Ciclón. Viene el remate. Se queda por el camino. Despeja Olimpia. Aparece la velocidad de Blas Riveros. Gracias, Luján Peralta. Gracias, Héctor. Gracias, Lu, por seguirnos. A toda la gente que está con nosotros. Tocó la pelota. Se viene Cecilio. Domínguez que está. Cecilio por 1, por 2. Tocó Torres. No hay mano. Aparece Cecilio. Domínguez contra Morales. Arco Olimpia. Alma y vida los jugadores de Olimpia. Alma y vida. Es la única manera de ganar este partido con uno menos. No, de repente saca cabeza o qué, ¿verdad? Terrible este muchacho. Señores, 47. Gracias, Liz Correa. Gracias, Liz Correa.
Y después yo quiero hablar seriamente con Franco Barrosa, ¿eh? No. Yo con Mirta palabras Frutos, no. gracias por seguirnos. Levanta la pelota Olveira. Acá no hay problema, carajo. Si quieren tener problemas, que vengan conmigo directamente. Dale. Toca Torres Dale, para muchacho. Totín. Echa la vuelta. Totín que va. Tiene la Enreda pelota con la Cerro. pelota, será. Totín Toca. amarilla. Viene la pelota para que vaya subiendo en esta el hombre del Ciclón de Barrio Obrero. Iturbe, ¿qué hace Iturbe? ¿Qué hace Iturbe? Falta. Tarjeta. No, no puede Dame la ser. tarjeta, te la corre. No puede ser, no está ¡Te la sacando. corre Juan Gabriel Ladrón! Y es el mismo jugador, Coque, ¿eh? ¡La gran puta! Pues, no puede ser, ¿eh? El Quitonio. ¡Lo sacó amarilla! No. ¿Cómo no va? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es amarilla! Es amarilla, boludo. No puede ser, ¿eh? Excelente, Gastón. Es una Debe cortita, ser esa, ¿eh? revisado. ¿Qué dice Maliat? Le jugó Que dos veces la le jugó la patada. patada. Que se nota el jugador número 12, dice Mala- Tiago Hueo. Mala ahí, Gastón. Es cierto lo que dice Matías Ayala. Si vas a jugarle 2 patadas, acertarle las 2, hermano. Y Levanta. romperle la pierna lisa, Monse, hace falta. No. Vas a En dos. salir discurso de odio. Pará, pues. Lateral, toca Blas Riveros. Se viene la pelota de Matías Damián Pérez. 12 versus 10, Marco Moreno. Ah, cierto. No, ¿cómo, No, ¿cómo que es cierto? No, ¿cómo que es cierto? ¿Estás loco? Ahí va tocando la pelota y va, se viene Iturbe y espera al medio y está Morel. ¡El arquero! ¡Olveira! El arco tiene Cancerbero y es Olveira. Morel tuvo la primera de Cerro. Sería hábil para girar Morel, ¿verdad? Se emocionan Luis, Matías, Godmil King, Juan, Tiago, Luis, Marcel. Todos se emocionan con la tapada de Olveira, ¿eh? Qué paradón del arquero uruguayo, ¿eh? ¡Uy! A quemarropa prácticamente. Señores, hay córner de Cerro. Quiere irse al vestuario con el empate. Quiere que este partido continúe. Esto es reflejo puro, ¿eh? Sí, ¿eh? A Es quemarropa. reflejo puro. Viene el centro al área y está para Cecilio. Le quedó a Cecilio. Le pide a su compañero. A ver, Cecilio, que viene ahí Brillante. solito vos. Cecilio va, cruzó la pelota, se desvía. Fuera. Pero Olveira sacó, pero ¿para qué? Ya estaba fuera, boludo. Che, pero Se brillante. quejaba de lo de Abel Jugueteo por Paredes. el- Escuchá, Kevin Paiva dice. Jugueteo por la red, Se por la red. quejaba de lo de Abel y ahora dice eso. Doble Saludos, vara, sos saludos, Franquito. Mate Ayala. ¿Qué dice que se doble vara? Se quejaba de lo de Abel y ahora dice eso. Dice, hay córner para Cerro. Después le contestamos, porque se viene Cecilio Domínguez. Va a levantar Cecilio. La pelota, centro al área. Ahí está. Saca Olimpia. Le queda Gastón. La mete de cabeza. Torres que va. Sale Olveira. Despejó Ortiz. Va, Pio Richard. Ahí está. ¡No! Y se viene la contra. Se viene Olimpia. Se va Ferreira. Esperan. 4 contra 3. A la carga. Barro de Irene. Le va a pegar. Le queda Morales. Salió Cerro. ¡Ay, Córner. ¡Correr! Yo quiero que vean la zancada que mete Mati Pérez. Una locura hermano. lo que ¿Vos corrió viste Mati eso? Pérez, sí. ¿Vos viste cómo corrió? 3/4 de cancha Olimpia hasta el área de Cerro, lo que corrió. Mati Pérez metió un turno así que vos parecía se estartalaba por el camino. ¡Ay, córner! Dale, Richard. ¡Ay, córner, Hace una señores! Hace una Piden la chilena de Último Richard. clásico, Richard, Va a dale. levantar Ronnie Redes, emoción total y pura. Marca el córner Ronnie Redes de cabeza y está para Sebas. No salí en área, amagado por lo menos que va a salir, mi rey. Aria no va a salir ni en pedo. ¿eh? Dios mío. Es corner. Desastre. Es corner para Olimpia. Tocó con el pecho el que estaba comiendo la pelota. A ver, ¿qué dije? No, arco. dice. Le pidió, Arco. le informó el línea. Ah. Puede ser, La mano negra la Era corner, amigo. Cobró falta, los perros. Cobró Esto es una falta. vergüenza, Cobró falta por el Y busca empujón. Serra Porteño, despeja la pelota rápidamente. Olimpia, el partido se está acabando. Final. Cobró falta por el empujón, muchachos. Primera etapa. Por favor, comenten los especialistas y analistas de fútbol. Yo analista no soy. Pero Olimpia se... Mira lo que te dice. Yo me voy a cargar a vos y me habla con Marcos. Bueno, Se viene uno de los mejores segundo tiempo en mucho tiempo, me que imagino. yo creo que sí, Se viene un buen segundo tiempo. Olimpia está marcando bien, está haciendo bien Olimpia a la hora de la marca, pero muchachos, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar.
Ya tenemos un expulsado. Ojo. Penal para Cerro, está cantado en el segundo tiempo. Ojalá. Hay que meter un Ojalá. gol más. Olimpia tiene que meter un gol más. Un penal para Cerro. Uno nomás. Uno nomás. Va Y a eso ser- sí, para mí debería haber amonestado a jugadores de Cerro también. Va a ser penal Morales. Te cuento ya. Está todo escrito. Morales va a Que ser un penal salga boludo. Redes y entre Domínguez, dice. Vos sabés que para mí yo creo que tendría que salir Leguizamón. También, otra cosa. Lo de Abel Paredes no pueden matar en el club. No, cagado. El Viene expulsado. diciembre, Viene chao. expulsado por bobo. Diciembre, chao. Paredes no Viene puede estar expulsado. más en el club. Viene expulsado y muy irresponsable también. Imagínate vos siendo Abel Paredes, le puede caer la carrera a un mitad ahí como No. Lucas Quintana. No una hago vergüenza. eso. Le perjudica a todo tu equipo también. A mí no me calienta el equipo. A mí me Le lo que me molesta perjudica es que a un todo tu limitado, equipo. con un limitado como Abel Paredes, le pueda fundir la carrera a un mitad ahí con mucho prospecto como Lucas Quintana. Eso es lo que a mí me molesta. Porque Abel Paredes ya está en su techo y no logró y no va a lograr nada más en la vida Abel Paredes. Su techo máximo habrá sido Olimpia. Y en Olimpia no rindió. Y le va a cagar a un mitad ahí como Lucas Quintana, pie, un tipo que no tiene futuro. No, no me parece. Viene expulsado No. por Acané. No, totalmente Acané. Totalmente Por Acané. Se tiene que quedar sin contrato, hacemos boquitos si hace falta. El techo No, más increíble. alto del Paredes de Olimpia hoy en día. No. Y no rindió. Más que esto en su vida va a lograr Abel Paredes. Increíble, increíble. Pero bueno, pelado cabeza de huevo Está muy jugando bien malo. el pelado. Está jugando bien Morales. Al ataque Morales es bueno, pero a la hora de defender está Pero sacó flojito. muchas, boludo. Sí, pues Cecilio está- le tuvo un buen tiempo su Sí, bolsillo. pero está flojito de papeles. Tuvo mejores participaciones. Igual le veo bien que está con buena zancada. Ahora sí, el que está haciendo un buen partido es Quintana. Quintana está haciendo un muy buen partido. Los centrales también, Vargas. Pero qué gol boludo. Alfonso. Con todo respeto, yo sé que están ganando y no están ganando el clásico y bien ganado. Pero qué gol boludo se le metió a Cerro. Qué gol Es de. que una- Qué gol que solo a Cerro le meten esa tensión de burro, de que tu central está en otra, que el arquero no sale. No se entiende cómo le entró a Cerro ese gol. Es que Viveza a Olimpia. ¿Sabes qué pasa también, Franco? Viveza a Quintana. Esto te deja totalmente expuesto a tu defensa. ¿Por qué? Porque si te meten un gol de lateral, es porque tu defensa Está en está cualquiera. cagada, amigo. Está cagada. O sea, un gol de lateral no te pueden hacer. No, Arias. Y Hoy no me Arias, está- hoy hoy no me Arias está- está cagada. Hoy no me está gustando Arias. Hoy Arias está totalmente Hoy cagada. no me está gustando. No sale Arias. ni por si acaso. Y la tapada de Oliveira. Excelente, Oliveira. Puro reflejo. Puro Sacó reflejo 3 de Oliveira. Oliveira. Sí. 2-3 sacó ya Oliveira. Qué locura. Coque, Olimpia pierde y solo va a encontrar solo cenizas del sacapunta. No, pará. Volvé gatito, dice FedEx. Che, le dice a mí, pero está jugando por eso. Para mí, si me decís ahora qué cambio haría yo. A ver. O sea que. Junior Gamarra está en el banco. ¿Y sí? ¿Y si Junior Gamarra puede entrar? Los Mitaí le van a salvar a Cerro. Junior Gamarra está en el barco. Vos sabés que Cecilio no está jugando mal, pero no puede tirar un puto centro bien. No tira un centro bien. Y no está jugando mal, pero no tira buenos centros. Yo necesito que entre un Mitaí. ¿Quiénes están de los chicos? Ah, mirá el gol. Se le escapa la marca, boludo. Claro, pero Arias tampoco. Mira. Arias se mete a su arco. Sí, Arias debería haber salido. Se cierto, mete tenés dentro de su arco, Arias. Mira, ya está dentro de su arco, mira. Pero igual una falta madurez de Quintana. 100%, pero también Mirá, Arias. Mirá cómo ¿Cómo lo deja ir? Mira. No. Mira, Cerro tiene Roberto Fernández, Gatito, Fabri Tiene que Peralta, entrar él, Bruno Valdés, Wilder Viera, Sergio Araujo, Edgar Páez, Robert Piris Damot, Ignacio Liceda, Rodrigo Gómez, Carlos Zárate Franco. y Jorge Marcelino. No sé por qué no está Carlito Franco, por ejemplo, pero bueno. Algún Mitaí le va a salvar a Cerro. Yo Igual. creo que algún Mitaí o a Liceda. Araujo debería entrar en algún momento. Vení acá, Praxito, ya. Ya voy. Algún Mitaí le va a salvar a Cerro. A Liceda. Porque Cecilio no está jugando tan mal, muchacho. Cecilio no está jugando tan mal. Ella- No está jugando mal él. No está jugando mal, pero... Le falta tirar un buen centro nada más. ¿Sabes cuál es el problema de Cerro? Que está proponiendo pero no está teniendo claridad nomás. ¿Cuál fue la más clara de Cerro? El córner. El córner, el cabezazo Velázquez se fue a 2 metros del palo. No, la más clara fue la que sacó Olveira. Ah, claro. La que sacó Pero Olveira. igual, teniendo y uno la de menos- Blas. La de Blas que Olimpia le deja estuvo- tirado al piso a Olimpia Morales. estuvo uno menos, exactamente 16 minutos.
No, Claro, y Cerro no aprovecha. una Pero jugada porque generó. Cerro se desespera, hermano. Cerro se desespera, Y no sabes sabe que cómo lidiar. Olimpia generó 2 corners. Interina que Cerro estaba con uno más. Y eso te marca la pauta. Que Cerro no está sabiendo generar. Cerro está generando. Cerro está llegando al área. Porque no puede decir Pero no llegando al está área. teniendo Pero claridad. Ese último toque el que le cuesta a Cerro y siempre le va a Y costar. acá, estoy leyendo un comentario de Marcelo Ramírez. Y menciona a Abreu. Yo creo que es un jugador ideal para este partido. Es la realidad. En vez de Leguizamón. Exactamente. En vez de Leguizamón yo creo que tiene que entrar. Ahora que pregunta Cuse, yo creo que es partido para Abreu o directamente para Amarra, que es un buen revulsivo, un tipo rápido. Pero por Leguizamón, que no está teniendo un mal partido tampoco. Un partido de 5 puntos, totalmente Mal partido. intrascendente. Para mí, Reyes Zamora fue lo peor. Generó 2 faltas. Lo único Pero que no hizo nada. No hizo nada en el partido. Pero un partido tampoco que no puede hacer mucho, individualmente. En estos partidos es lo que debería hacer Olimpia individualmente no está generando nada. Es un partido a puro huevo. Para mí es Abreu o directamente la Amarra. algo. Seguro entra Cantero. Yo creo que la defensa de Olimpia es lo más sólido en este partido, irónicamente. Siento que es lo que más estaba en duda en la previa. Pésimo Baba. No sabe qué hacer. Cerro juega. Pasemos. Pero no es culpa de Aún Baba. No sé cuándo vamos a ver la mano del técnico. La verdad tiene razón. No se vio nunca la mano del técnico. Pero son 3 partidos. Y encima en un partido donde estás uno más, mete un número 9. 3 partidos ya estás pechando 2 veces. Pero está haciendo lo lógico. 3 Mete partidos. Mete un número 9. Pero escúchame nada. Te escucho. 3 partidos y pecheaste 2 veces. Nos está viendo la mano del técnico. Nos está mostrando un juego distinto. No hay algo que vos decís, con el Cerro de Baba se ve esto diferente a Martínez. Se ve esto diferente a Chucarro. Se saca por lo menos resultado con Achucarro. ¿Sí? Como Achucarro. No está sacando siquiera resultados Baba. ¿Entendés a lo que voy? Claro. No se vio nunca la mano del técnico. Pero hay que entender que es el inicio de un proceso. Pero sí, un proceso que tenía un fierro caliente y le está quemando la mano y no sabe qué hacer. Y bueno, pero los 3 partidos le va a echar. No, pero que demuestre su equipo, hermano. Tiene tiempo para demostrar. Tiene 45 minutos para una remontada y quedar como el príncipe de la remontada. O sea que ahí Marcel dice, dato un clásico que debutó, Abreu hizo un golazo para el triunfo y también hizo último gol Prato en la olla, dice. Curita termina de rillar los 90 minutos, posible cambio. ¿A quién le sacan, muchachos? Yo en Olimpia no le saco a nadie, una realidad. quién le Si le sacan? saco a alguien es a Leguizamón, A Pero- Leguizamón. Teniendo en cuenta la pregunta de Cuse, de los muchachos de Olimpia, Richard para mí tiene que terminar el partido. A mí Richard, el error de Ramón Díaz en Ciudad del Este fue haberle sacado a Richard Ortiz. A Cecilio le saco, dice Héctor Caballero. Dice... ¿Para quién entró amarilla? Por Dios, dice Osmar. Saludo a Igor Acosta, que evidentemente la tiene bien adentro. ¿Qué dice Igor? Hace mucho no pasó por acá quién es ese gorrito de lente que parece la cobra del mercado Petirosi. No sé cuál es el mercado Petirosi, evidentemente vende cosas ahí. Pero bueno, son cosas del fútbol. Olimpia hoy tiene que ganar, sea como sea. No, claro que falta. Mucho partido queda todavía. Quedan 45 minutos. Yo creo que la peor manera de Cerro de perder el campeonato es hoy. Queda demasiado todavía, hermano. Tranquilízate nomás. Son 4 fechas. Está falando mucho. Mírame a ver. Queda mucho partido. Queda mucho partido todavía. Hola, muchachos. Che, Curita. Mira lo que dice Mr. Tense. ¿Qué dice Mr. Ten? Firmás ganarle a Cerro y entregar la colita contra el Aborigen. Eso es algo que voy a responder al final del partido, pero evidentemente como todo limpito te dan la respuesta. ¿Qué opinas? No, hay que ganar saludo todos a los Junior. partidos, amigo. Saludos a Junior Hay Paredes. que ganar todos los partidos. Che, pero evidentemente el árbitro no está sacando la amarilla que corresponde a Cerro, ¿eh? Porque Y mirá, esa de Gastón Jiménez fue La de alevosísima. Gastón yo le había sacado a María. Mira, yo no sé si le ha sacado a María. ¿Vos no tenés 365? No. Pero evidentemente busca la pierna del jugador de Olimpia. Quiero ver un rato el... Pero busca la pierna del jugador de Olimpia. Demasiado alevoso fue. Por eso te digo.
Acá en alineaciones te muestra. Te voy a ver en SofaScore. No le sacó amarilla. No le sacó. Acabo de ver. No hubo amarilla. Solamente hubo un cambio en Cerro que fue Quintana por Totín. Perdón, al revés. Totín por Quintana. Después los amonestados son Richard Ortiz y Redes. Y Abel Paredes, que fue expulsado. O sea, no le amonestó al jugador de Cerro. No, pero yo te digo algo. Para mí, esta la segunda. La segunda es que le hicieron a Leguizamón sí fue para amarilla. Sí. La primera, ¿sabes qué? Yo te digo, bueno, te perdono porque era el comienzo del partido. Pero esta segunda yo creo que debería haber sido amarilla. El tema es que buscó 2 veces la pierna del jugador de Olimpia. Ahora, si Juan Gabriel es un árbitro normal, que no tiene una directriz. Claro. Está ¿Entendés? motivado. Yo creo que tendría que sacar una roja para Cerro. Sí, para equilibrar. Es más, te digo algo, si Cerro hace una cagada, le va a sacar roja. ¿Sabes cuál? A no ser que haya una directriz. El tema es que Leguizamón salía jugando. Se barre Gastón Jiménez. Y al no cortar la jugada, tira Es el amarilla. guadañazo a la pierna del Es jugador de amarilla. Olimpia. Es una amarilla. Clarísima, ¿eh? ¿Cuándo empieza la segunda? Estamos viendo, ¿eh? 5 minutos. 5 minutos dicen. Sí. No, pero insólito que no haya sacado la tarjeta amarilla. A mí me parece lamentable. Ya lo dijo Messi, este árbitro es una vergüenza. Dice Igor. Coque, ¿qué onda? ¿Te gustó el...? No. Ahí dice Team 13 grandes y uno solo. No le sacó un tatatá del árbitro. No sé si se puede decir. ¿eh? Prepárense. Juan Gabriel viene direccionado sí o sí. Ni una amarilla para Cerro. Coque estaba orgulloso de tu barra tirando bombas. Ah, no, yo no tengo info de eso. ¿eh? Che, desastre la bandera de Cerro. Se están burlando los muchachos ahí. El Club Cerro Porteño informa. Se abre el Coque ni terminó el concurso. partido y ya está llorando. No, yo no estoy llorando. No, lee ahí. Se abre el concurso para la contratación de una costurera para bandera Pirirí. Che, se rompió la bandera de Se Cerro. rompió la bandera boludo. de Cerro. Quiero ver Twitter, boludo. Sí, pero vos no viste el gol. Yo no sé si producción puede mostrar cómo me codeó Franco da Rosa. Sí, yo vi. Vos no viste en Yo el vi. gol. Che, producción. ¿No puede mostrar cómo me codeó Franco da Rosa? Por favor. En le el pido. gol. Igual yo creo que ese se subió a... Ahí Luis pasó en X. Fíjate, poco curita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Luis? Sí, eso ya sé. ¿Pero qué pasó con Luis? No, déjalo más chiste, para no hace falta. Ay, cambio urgente, muchachos. Chat, en Cerro, Aliceda, Araujo, ¿quién? ¿Quién, muchachos? Araujo, Aliceda, que salga Totín. Claro, se ve al revés. Pero voy a poner un poco. Vamos a calcar acá. Calcay. Pero voy a poner... Tengo que poner al revés. Che, saludo a los amigos de la cuadra, Eventazo metieron ayer, Felicitaciones. Curita jugaba 5 minutos. Cambio ya, Curita, cambio ya. Le sacaba la No, Curita. yo no jugué todavía. Y lo perdí. No fue eso. Y después Keinox, no. Sí, Yo no voy a salir. Y eso es Curita- lo que te iba a decir. Le mandé a la puta al pobre pendejo llorar. No, basta. Dios mío, que no hay que ser malcriado, Si te piden cambio, salí y listo. Funciona, vio. No hable mal de mi amigo Keinox. Y- Ahí no mejor. Sí, fíjate. Tú uno que hiciste al revés, Rae. ¿Por qué me hiciste al revés tú uno? Pero igual está bien. Abel Gonza dice saludo de la olla. ¡Qué grande! Ahí está, corregido. Hiciste una flecha, vio. A ver. No. Un uno, pero números romanos. Está bien. Un uno, números romanos. Yo si jugaba con ustedes, preguntar a Franco si se merecía Jiménez la amarilla. ¿Qué? Vamos a estar llorando por una amarilla, muchachos. Por una amarilla, muchachos. Para mí era amarilla. Basta, muchachos. Por una amarilla no vamos a llorar. Che. Ey, boludo. Pará, estamos vivos, Se escucha amigo. todo. ¿Cargador quién tiene? Nadie. Ojalá. A Pablo. Morales, ni colectivo ataca. Dice en 4 minutos empieza el segundo tiempo. Volvió Cerro. Ya volvió el ciclón de Mario Pereira. Segundo tiempo que se viene. Están enganchados. Va a arrancar la segunda etapa del partido. Segunda página. Señores. Frankie Tox, la boluda del Pancho. Te espera La afuera. banda del Pancho. Ah, ¿Cuál es la banda del Pancho, mío? acá está.
Gracias, Lourdes Balbuena. Sacaron a Huguito, dice. Sacan a Quintana. ¿Qué? Mi Van a bolígrafo. defender, vio. Mi bolígrafo. No. Mi bolígrafo. Ingresa. ¿Qué? No. Qué mierda. Ay, Barreto. Encima entra de 6. No entra de central. Señores, segunda etapa. Barreto de 6. No, que va a jugar 6 abajo lo van a meter. Che, entró Junior Barreto, amigo. Salió Por Quintana. No 6 podés sacarle abajo a metieron. Quintana, amigo. Quintana estaba jugando partido. Arranca el segundo tiempo. Se mueve la pelota, señor. La pucha ya otra vez, pero- 6 abajo, vio. Señores, segunda etapa y va el conjunto del Ciclón recuperando la pelota. ¡Epa, ojo! Tenía amarilla de Tocando. Richard, tenía amarilla de Richard. Avanza, Morales. toca para Morales. Todo el mismo color, el mismo peinado. ¡Ay, epa! ¡Qué bien entró Cerro! Entró confiado en el segundo tiempo. ¿Quién entró Marco Morel? Ingresó Junior Junior Barreto. Salió Quintana. La modificación en el conjunto olimpista tocando ahora el equipo de Jorge Baba. Este es Jiménez. Levanta Jiménez. La bocha al área. Atención con Blas. Quiero entender nomás la formación de Olimpia. 1, 2, 3, 4. No, volvió los 5, la línea de 5 volvió. Volvió ahora. una línea 5-3-1. 3-1. Pero tenía ya 5-3-1. 5 con la Abel. No, salió 5-3-1. cruzado a como un 4-4-1. ¿Y quién va por lateral? Línea de 5 se restableció. Héctor Eddy Ahí Martínez. va por Héctor fuera. Eddy Martínez. Fie Escobar, gracias. ¿Quién entró? Ingresó el señor Junior Barreto. Le sacó Salida. al mejor jugador de Olimpia. Yo me acuerdo que Franco o Arroza. haces o esto de Almeida puede ser una masterclass o puede ser catastrófico. Sí. Franco Arroza dijo algo en la semana. ¿Qué dijo? Quiero mandar un saludo al ¿Eh? grupo Cancha Olimpia. Mi grande amigo. Ahí está. El lateral que corresponde al conjunto de Cerro Porteño en 46 Olimpia. minutos. Primer minuto. Dale. Gracias, Héctor Caballero. Vayan compartiendo. Dale la gente. Dale. Va jugando Morales. Buscando arriba Ferreira. Aliceda, dice Mateo. Ya piden por Aliceda. Sí, Cerro no hizo ningún Pide cambio. por Aliceda. Cerro Porteño pide por Aliceda. Pero Quintana es el que mejor está de los mejores que está jugando en Olimpia. No, yo no entiendo el cambio. Sacalo a Leguizamón, sacalo a Redes, pero Quintana está jugando bien. Pelota en salida. Matías Damián. 5-3-1. 5-3-1. Pelota arriba para Domínguez Huerta. Metió el cañito. Media vuelta de Iturbe. Sigue Iturbe y va. Iturbe con la pelota pegada a la raya. ¡Ah! Excelente. 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 Alfonso. Bien, Alfonso. Excelente, Alfonso. Hay lateral que corresponde al conjunto. La Aliceda y Piris que entren. Dice un Piris o Aliceda. Estaría bien, dice Héctor Caballero. Salida para Gastón Olveira. Partido en la segunda etapa. 40.000 likes. Dale. Tapa la pantalla. Vamos. Va a levantar Gastón Olveira. Levanta el esférico Gastón. El partido va sobre los 47 minutos. Recupera Cerro Porteño. Levanta rápidamente la pelota para cualquier lado. Gracias, Héctor Caballero, por compartir, hermano. Sos un grande. Gracias, Lilio. Figueredo. Gracias por compartir. Sentido quedó Olveira. ¿Qué pasó? Quiero mandar un saludo ¿Qué pasó? para tío Ariel y tío Cholo. ¿Sí, fue? A ver. Cholo, ¿quién es Cholo? Pero Olveira otra vez le metió el codo. Se va a buscar el contacto. Mira qué botín metió Totín. Clásico. Sí. Botín. Sí. Sí, esta Gracias, facha, Elías. esta facha baba. El que está facha sos vos, boludo. Ya tiene un. Claro, estoy a la- El logo Big Bang Theory tiene Botín tatuado. Hablando de Big Bang Theory. Aunque sea por Abreu, va a cambiarme por Barreto, ¿Qué viene a pasar? Salida para Olimpia. Los Ángeles y de Big Bang Que vuelva Theory. Sebas, el Tony Streamer, dice cínico. Se fue a la cancha. El se va acá, pero. Pelota arriba, recupera Olimpia. Atención con esto. Sebastián Ferreira por el cuerpo, con alma y vida y corazón. La saca por el costado. Estaba adelantado. Offside.
Orsay. Dale, muchachos, vamos cerro, dale. Saludos para Fabricio, saludos para Fabricio, querido, saludos para vos. A toda la gente que está. Vamos, pelota arriba de Cerro Porteño. Despeja Olimpia, le queda Morales. Va el partido moviéndose en la mitad de la cancha. Gastón Jiménez, va Gasti. Levanta la pelota por el costado derecho. Hijo de puta, Gastón Jiménez era. Gasti, Va Gasti. Gasti. Soy Gasti. ¿Qué sos su representado? Dale, Gastón. Saludo a tío Ariel y tío Cholo. Abrazo grande. Saludos a tío Ariel y tío Cholo. Hola, ahora tres veces elegir tío Ariel y tío Cholo. Saludos, tío Ariel, tío Cholo. Saludos, tío Ariel. Pinche la macurita. Calterito, gracias por compartir. Héctor Caballero. No. Ahí está, le despeja la pelota Richard Ortiz. Está todo calculado. Se repite. Cerro es una burla ahora, dice Rafael Aquino. Saca lateral Cerro. Esto, No. Mala tirada. amateurismo. Ahí va la pelota y le queda ahora Iturbe, despeja Olimpia. Mala tirada que fue. Y busca Sebastián Ferreira solo contra el mundo. Mira dónde terminó la Hola pelota. los brothers, dice Anuit. Hola Anuit, ¿cómo te va Anuit? Alfonso, dice Flor de el Gasti, dice Gasti. Juega Gasti. tap para pantalla, va Gastón Jiménez tocando la pelota y va en esa. El hombre del Excelente. ciclón no puede. Excelente. Hola Cris, ¿cómo te va? Morales que va, buscó a Ferreira que va, tiene 3/4 de cancha, perdió y va a la carga Cerro, se va a la carga Cerro y busca el empate. Cecilio Domínguez ante el Tutu Vargas, Cecilio de 1, de 2, tocó ahora para Domínguez Huerta, la domina, la conecta, Domínguez Huerta manda el centro al área, despeja Olimpia. Vamos, Cerro, dale, muchacho. Va a ser así el trámite. Sí, de- Cerro. Olimpia renunció al ataque. 70% de posesión va a tener Cerro, pues tiene que meterse, ¿verdad? Qué fuerte esto. No voy a aguantar. Ahí va Domínguez Huerta, espera Iturbe, media vuelta, a ver Iturbe que va perseguido por Leguizamón, la pelota que le queda a Blas Riveros, se viene Cerro Porteño, a la carga va Cecilio, va a mandar el centro al área, corner. Sentido quedó Morales, se un toca los tironazo. huevos. El aductor. Se toca el aductor. Fue el auto. Saludos para El isquio entonces. el raspero paraguayo que la está rompiendo en Europa. Saludos. Ey, no. ¿Qué va a ser uno? No. ¿Dónde va No. Me parece una amarilla mínima. Le pisaron el huevo a Morales. Nada, ¿qué va a ser amarilla? No. Complicidad de la APF. No, sí, eso no lo ha retado. Pelota que va al área, despeja. Barreto, ¿eh? Parrita. Alfonso puede ser. A la pucha, Coque. Dale. Ahí va a ser Porteño, viene el centro del área. Sale Olveira. ¿Qué hizo Olveira? Es penal. Pide penal, Cerro pide penal. Va a La cobrar pelota de penal. Gastón. No, va a cobrar penal. ¿Por qué es? Porque salió a destiempo Olveira y termina impactando en Matías Damián Pérez. ¿Confirmás? Confirmo yo. ¿Cómo le tira? Es penal para Cerro Porteño. Ni Baba lo está pidiendo penal. Mirá lo que es. No le toca. Baba está pidiendo no es penal. ¿Qué te no es digo? penal ni pedo. Ahí salen a reclamar todo. Apretaron la línea. A ver. Mira, ahí le están apretando la línea. A ver. ¿Qué dice, Curita? ¿Qué ¿Qué digo, dice? Curita? ¿Qué dice, Curita? ¿Qué? Ah. Se quería ser periodista deportivo, él salió mal. Mira cómo lo van a apretar la línea. Es penal. No, No, es penal, es penal. Muy 180 anda Curita. Es penal para Cerro. Se va a anotar la mano negra, dice Thiago. Se corre vos para que no sea. Mira, es que este muchacho es peligroso, por eso te digo, Juan Gabriel Benítez. Demasiado cree que cobre, boludo. Es penal para Cerro. No entienden. Él dijo No, para ahí mufar. está. ¿Qué va a decir para mufar? Dijo en serio. Dijo en serio. Está queriendo aperiodistizarte. Saludos a Alexander. Va a levantar la pelota y salida. Olimpia ahora está ganando. Olimpia 1-0. Gol de Quintana que ya no se encuentra en la cancha.
Claro, penales. Le agarra la nuca a Matías Pérez. Mira. No. Pero por es penal. nada le erró. Pero es penal. Estaba a punto de meterlo, estaba a punto de ser penal, no fue nomás. No. Aquí. Va a revisar. Aquí. Es penal, es que es penal. Aquí. Es que es penal. Mira cómo le toca con el guante, es que es penal. Así se está tocando hasta ahora, Matías. Es que es Payaso. penal. Cerro protestando, buscando penal. Mirá el cómo le pega. penal. Mira la Matías Pérez. Está así. Es penal. Ay, qué payaso que es, boludo. No se repone la jugada. Es que es penal. Tenés razón, Curita, ahora me fijé. Es penal para Cerro. Tenía razón, Curita. La mano negra ¿Cómo eso, profesor? de Juan Gabriel Benítez. Andate, Va a cobrar penal. Va a cobrar penal. Va a No, cobrar va a cobrar. penal. Va a cobrar, Es no va a inevitable. cobrar, no puede Es penal cobrar. para Cerro. Es cantado que iba a haber un penal para Cerro. Por Es favor. penal para Cerro. Es el operativo de despedida. Voy a revisar. Ay, dice. ay, se va a revisar el bar. No te puedo creer, Coque. ¡Wow! El se va a operativo revisar de el bar. No. Se va a revisar el bar. A mí que no lo irá a atajar. Se va a revisar el bar. Operativo campeonato. Operativo de despedida, ¿eh? No, esto es un montón, A ver. Ah, mira. ¡Toma, sí! ¡Toma! así? No. ¡Toma! Penal para Cerro. Penal para Cerro. Puede ser chequeo bar. Pero igual, independientemente. No, esa era la anterior. No se puede mostrar. No se puede mostrar. ¡Ah, no! Y ahí está, ¡Está adelantado! Y ahí está el Está logo. adelantado. Está el logo del responsable. No. de Sí, la después, transmisión. ¿por qué no muestran? No están mostrando. Voy a cobrar penales. Llegó. No. ¿Qué no muestran? ¿El offside? Llegó el transfer del Cerro Porteño. ¡Penal! No. Offside. Casi. Offside, offside, Bien por el offside, intento. offside. Bien, Juan Gabriel, bien por el intento. El próximo será bien por el intento, bien por el intento. Se esmeró Juan Gabriel, Che, ese que no mostraron ahí. Ese lo ve. Pero se estaba cayendo la señal, ¿lo viste, peón? Se cayó la señal. Se esmeró Juan Gabriel. Que se va a caer nada, Se boludo. cayó la... ¿Viste? Estaba... Ah, ya. Se cayó el billete. Bien, se Juan cayó. Gabriel. Bien, Juan Gabriel. Se le cayó el billete a Juan Gabriel. No Bien, llegó Juan la Gabriel. transferencia. La próxima se cobra. Tranquilo, papá. Se te va a dar. Señores, el partido está 1-0. Está ganando Olimpia todavía. No hay penal, vamos. Dice, no fue penal. No, señor, porque había posición adelantada en la jugada justamente del posible penal que fue revisado. Qué desastre, dice Carlos Stigon. Saludos para vos. Pelota arriba. Galaxy. Sí, sí, no hay Arias. Niden River, Palmeiras batearon así. Baitearon. Así, perdón. Dale, pues, de Byron. Salida Cerro Porteño. Yo creo que va a agregar 7 minutos más, Bray. Pero boludo, 57 minutos recién, güey. Lo que pasa es que con este bar ya son... No, con este barbas. Yo creo que el cartel va a decir hasta que meta Cerro. Y aparte ya meto un gol más. Y un penal. Así que, tranquilo. Avanza Cerro Porteño con Matías Damián. Abrió el juego por el costado izquierdo. Se viene la Riveros. Riveros la devolución para Matías Damián. Es cierto lo Pérez. que dice King Olimpia. ¿Qué Un dice? segundo apareció la línea de adelantamiento y sacaron volando. Ay, epa, falta, falta. Esto es lo que a Olimpia no le conviene. Falta para Cerro. Ahí está, sacaron volando esta foto, Fuera de juego. Y sabes que ya que fue upside lo hubiese pegado más fuerte, güey. No le va a sacar roja. Sacar roja. Pelotas paradas para Cerro Porteño. Ahora sí. Atención con esto. Es el momento. Ahí va a levantar la pelota Cecilio Domínguez al área. Atención que va la pelota al segundo palo. Afuera. Nadie. Afuera. Che, Marco, la gente del Tito se va a Afuera. morir, boludo. Afuera. Afuera. Desastre, Cecilio. 90 Vamos, Juan. personas en Twitch, Marquito, 90 personas en Twitch. Dale, lleguemos a los 100. Vamos.
Saliendo Alveira, 58, casi 59 el partido que sigue. Es el superclásico del fútbol paraguayo. Avanza Cerro Porteño. Toca para el costado izquierdo y se viene Blas. Este es Iturbe. Tocó la pelota para el medio. Para Torres. Abrió para Iturbe. Se viene Cerro. Iturbe corre. Ahí se lanza. Hay lateral. Hay lateral. Gracias, Samu. Gracias, Samu. A Iturbe ya no le damos. ¡A la puta, Gastón! ¿Será? Gran puta, perdés la pelota y no volvés ni en moto. Alta. La tarjeta. Que mucho va a sufrir Mira, ahora mira, Olimpia, dice Rafael. Ah, no. Ah, no. Se lesionó. Es para la rodilla. Ay, la rodilla de Domínguez Huerta. La rodilla de Domínguez Huerta. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? No. Solo, ¿eh? No, está. No, Solo. Uy, ahí fue. Está acusando un roce Hola, Leguizamo. el Kurt Cobain. El Kurt Cobain, perdón. Yo no puedo creer. Bueno. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que Cerro está ganando todas las divididas. Esa segunda pelota está ganando Cerro todita, ¿eh? Llegó de medio tiempo. Salida para Olimpia, levanta Gastón Olveira. Pelota para el costado derecho. Aparece en la zona. Mira Morales, ¿qué hace ahí Morales? Tocando ahora el ciclón de Barrio Obrero. Nuestra. ¡No! Sí, boludo, sí, yo acá y le voy otra vez. Todo en Desi Pava, Eco Ava, Y dice. Olimpia no sé qué jugó. Tenemos partido, 60 minutos. Jaque, dice. Va Cerro. Nuestra. De opiniones sobre la expulsión de Paredes, dice. Por Y es burro. roja, es roja. Burro. Es una roja de burro. Burro. Es de burro. Hay lateral para el Decano, está ganando 1-0. Gol de Quintana. Bien. Excelente. Llegamos por lo menos 20 segundos la pelota. Tutu Vargas. Tutu dejó la pelota para que vaya. Muy Sí, bien, amable. Morales. Morales de lateral derecho, mira vos. Lateral derecho. Cierto. Avanza y va por la mitad de la cancha. Ahora sí pasó para Blas Rivero. Blas Rivero se espera. Ahí saca Morales. Aparece Blas. Le pega Blas. El arquero. Olveira. Ya como búscalo torearle para La cara del amargo. Dice, ¿por quién será? Ariel Velázquez, yo acabo de entrar en tu perfil. No, pues, ¿por qué? ¿Por qué Pero ¿por qué vos te tomabas con Ariel? No sé. Pero amargo vos, hermano, parece que chupaste limón y naciste así. Ya. Muy fuerte la tuya. Ah, no. Amarilla para Ferreira. Déjate de hinchar, boludo. Che, y y se- a Cerro no le vas a sacar ni una puta amarilla a Juan Gabriel. boludo. Gastón Jiménez está intacto, ¿eh? Mirá lo que los dos se empujan y sacan la amarilla para Seba. Igual Matías Damián, como dijo Franco el viernes, que consigue siempre de amarilla para los Sí, delanteros. pasa que le echaron. Ah, no, ya se le echó. Se viene el poeta del gol. Alicea también, ¿verdad? Le vi a Alicea ahí de fondo. El proxeneta del gol. Va a meter el gol, muchacho. Avanza y va Cerro Porteño. Se viene el ciclón de Barbero y Turbe. Con los 3 dedos dejó para Va a meter Velázquez. el todo. Atención, va Velázquez. Velázquez levantó la pelota al área de cabeza. Totín. Aparece Morales. Totín que la vaca para Torres. Torres que quiere. Saca la pelota. Ahora Olimpia. Lo único que falta es Fer Cardoso. 62. Lo pediste vos, ¿eh? Blas Sí. Rivero. Buena pelota arriba de Blas para Totín. Totín que dejó para Iturbe. Iturbe que va. Cayó el hombre de Cerro. Aparece el pase para Domínguez Huerta. Espera Cecilio. ¡Pegale, Cecilio! Excelente. ¿Para qué te tirás? ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Mirá la salida. ¿Quién fue? Junior. ¡Epa! Bien, Gasti. ¡Epa! Falta. Excelente, falta técnica. Franco parece que nos duerme hace una semana. 3 días nomás. Jueguen Se sábado. viene Alicea. Mira. Se viene Alicea. Mi Amorito. bolígrafo. Amorito. Los mismos cambios que en Ciudad del Este. Qué puto miedo, loco. Para mí que apagamos la tele. No me la den miedo. Escuchamos por radio. Sí, apaguemos la tele y que te marco nomás. Vamos al liceo. Señores, Alicea. Prepara un impostor, cabra.
Juego el impostor, por favor. Entra Licea. Ingresa el gordita. ¿Quién salió? Sebastián Ferreira. Tapetaco. ¿Quién? La cámara, boludo. ¿Cómo que? Espectacular. Espectacular. Espectacular, claro. Entró el... Parece tu sobrino. Pelota parada, atención para Cerro Porteño, levanta Cecilio, segundo palo, arriba y afuera, la tuvo Matías Damián, cerca Cerro Porteño. Bien Cerro. Bien Cerro. Jugamos con Bien 9 Cerro. ahora. Y sí. Uno menos limpia, ¿verdad? A la puta, ¿por qué pio al carajo, boludo? ¿Por qué al carajo? Salió, Lo hubiera metido Fernando Cardoso. Salió. Gamarra, ¿Cómo que Fernando Cardoso? Sí, que te juegue de nuevo, Dios amigo, mío, que te boludo. pelea ¿Cómo algo. que Este no Fernando te pelea un Cardoso? carajo. Gamarra. Bueno, las loquitas. Dios mío, no te puedo creer. ¿Quién salió en Cerro? Fernando Te informo. Cardoso. Jorge ¿verdad? Morel. ¿Morel? Alpa. Alba. Avanza Olimpia, Roney Redes. Roney Bien. Redes que va. Sigue con la presión el decano. Este es Roney. Roney Redes metió la pierna. Recupera Cerro. Ay, Mira, ay, ay. Ore. Ahora Olimpia la roba. ¡Epa! Bien, excelente. Ahora Adrián Alcaraz. Vamos Alcaraz. Llega ese gol. Dale Alcaraz. Gol de Alcaraz, me sacó la remera. Los dos. Los dos. Y un abrazo. Pelota parada, señores y señores. Che, la amarilla, profe. Pero ¿cómo generó le hizo la falta? Está apuntando a Coque, pelota parada para para Olimpia. ¿Qué tal ese este pibe? Le va a pegar Roney Redes. Busca el segundo Olimpia. Busca el segundo. Va a levantar Roney Redes. Se autoriza Juan Gabriel. Pelota, segundo palo. ¡Ahí está! Se perdió el tutu. Cabeció el tutu. Se perdió el tutu. Se perdió el tutu Vargas. Son las pocas que le van a quedar a Olimpia. Y ponele nomás en la ¿Quién mitad de la entró en cancha. Galicia? Morel salió. Morel y bueno, mete un 4-3-3. Claro. Pero poné nomás ahí, mitad de cancha por derecha. Tenéis tú lo a Cecilia Licea. Sí. Ponele nomás. 4 entonces. Poné nomás ya cualquier donde sea, no te preocupes. Uy, mira, mira. ¡Viva la cabra Morales! La cabra Morales. La cabra Morales. Dejate de joder, boludo. La cabra Morales. Si era Fer Cardoso la metía. Dios mío, ¿quién dijo? Avanza Iba Velázquez, toca Cerro Porteño, Gasti con la pelota, va Gastón. ¡Epa! ¿Qué tacón metió? Hacete el pelotudo que Gastón. Hacete que el pelotudo derrochás magia. Inútil. Tranquilo. Va carajo y dejate el Tranquilo, pelotudo. Bien, nuestra, tranquilo. profe. Gracias, Héctor Caballero. Soñá, dice. ¿Qué pelota que metió? Ah, no, Tutu. le iban a anular. Le iban a anular. Gracias, Le empujó. Antonio Medina. Ya le empujó. Ah, no. Sí, le empujó. 1-0 gana Olimpia, 67 minutos. La cabra Morales, ahí está. Yo creo que tiene que entrar Abreu. Se toma de la cabeza. Se toma de donde no le queda pelo. ¿Eh? Ahí va Hagámoslo para- Leguizamón. Soltá el pase, hermano. Qué Recupera burro que Cerro. Picaba Abreu. burro que Te digo, mamá. Le dice, pero sí. Sí, ahí está, ahí está. Dale, mételo a Abreu, verudo. El Coyote Morales. Si estaba Abreu, era golazo. El corre caminos Morales. Es bueno esa. Pelotas que le llega a Domínguez Huerta. Domínguez Huerta dejó Solo. la pelota para Cecilia y puede ser Cecilia. Ahí está. Le quedó a Iturbe. No puede ser. Sacó la cabra Morales. La cabra Morales. La cabra Morales. Y va Leguizamón. A la carga Cerro. Leguizamón. Y sigue Leguizamón. Mamá querida. Ah, no, Alcaraz no corre ni por si acaso. ¡La puta Alcaraz! Che, Morales ni para. Ni para que Iturbe para pedir penal no le dio chance. Avanza el gordito. Epa, este es Epa, Liceda. dame Dejó vuelta. la pelota para Blas. Espera a Liceda. Manda el centro al área. Despeja Olimpia. Le quedó a Liceda. Ahí va saliendo el decano. Este es Morales. Morales que avanza. Morales. Va la cabra. Morales. Epa, la cabra Morales. Tocó la pelota para Legui. ¡Dale, Leguizamón! Avanza. Leguizamón. ¡Idiota! Para Martínez para Legui. Se viene Olimpia, Leguizamón corre. Ya está muerto, pero sigue. Y espera, Alcaraz cruzó la pelota.
¡Sacala, Leguizamón! Qué boludo que es Leguizamón, ¡Qué burro que es! ¿Por Te qué dije decía que la cabra ¿Por qué Morales. empezaste a decir cabra La Morales y ahora cabra juega bien? Morales, sí. Cambiarle ese apodo. La cabra Cambiarle Morales, ese apodo. sí. Empezó a jugar bien ahora, boludo, gracias a vos. Se transformó la cabra. La cabra Morales empezó a meter jueguito. No, Leguizamón está al trote, boludo. Sacalo. Morales no está haciendo la vuelta. ¡Sacalo! ¡Sacalo! Ahí tocando, Cecilio, dejó la pelota por el costado izquierdo, a ver, Blas Riveros, a ver, iluminame Blas, tocó la pelota para el gordito que está en el área, cruzó, y está, arriba y afuera, ¿Qué te decía hacer así? ¿Cómo tiene que hacer, Franco? Por mis huevos. ¿Cómo? Por mis huevos. Y hace... ¿Y cómo hizo? ¿Y cómo te iba a hacer? A ver. Para arriba. Hizo así mismo. Hizo así mismo. Igual. Sí, bien, Sí, salí, pedí salí, cambio. salí. ¡No! Fer Cardoso le dije, vos pediste por él, dijiste, Cardoso, y ahí chao. ¿Qué Vos haces si pediste mete por un gol? él. No lo gritaba. No lo grita. ¡Qué muerto! ¿Qué hace Cecilio relatando en vez de estar jugando? No. Mira el cambio de mierda. Tenía a Gamarra en el banco y le metía a este limitado, boludo. Dios mío. Decilo, Marcos. ¿La cabra qué? La cabra Morales, nada más. No. Yo no voy a actuar demasiado a lo que ustedes me digan, Olipita. Excelente. No, déjate de Claro, joder. sos cerrista. Se viene la cabra Cardoso. Están con 10, hijos de puta. Hagan algo. ¡Hagan algo! Está ganando Olimpia. ¡Ah! Entra Fer ¡Minuto Cardoso. 70! Fer ¡Cambiando! Cardoso. Pide Fer cambio Fer Cardoso. Cardoso. Pide cambio Fer Cardoso. Presidente recién, amigo. Este no tiene estado ni para allá los 70 minutos. Atendé nomás vos, ¿Quién por ley Fer Cardoso. Atención que va a hablar Rivero. Por fin, No, ya el con gordito. A ver, el gordito. Iluminame, Aguantale gordito. nomás. Levantó la pelota para Iturbe. Pie en Van mano. a pedir penal, van a pedir penal. Vamos a pedir penal. Vamos a pedir penal. Voy a pedir penal. Yo pido penal. Yo pido penal. Pero mano del Yo hombre de Cerro, pido penal acá. Mano del hombre de cerro, ¿verdad? por ahí. A ver. A ver. Nada. Pero si sacó el jugador de Olimpia primero. ¡Ey! Es Son penal. ¡Ey! Es penal. Puede ser penal para Serra. David Martínez, No puede haberle pateado así. No. ¡Ey! No puede regalarse así. Cobra, carajo. Es penal para Cerro. Pero no va a cobrar. No, es penal para Cerro. no va a cobrar. Es penal para Cerro. Para que no lloren, no va a cobrar. Es penal para Cerro. Para que no Franco. lloren, no va a cobrar. Es penal para Cerro. No va a cobrar. Penal, presidente. Es penal para No Cerro. va a cobrar. Que chute baba. Es penal para Cerro. No va a cobrar. Penal para No va a Cerro. cobrar si ya está jugando. Señores, chequeo AR. Penal para Cerro. Chequeo AR. Pito Puede Juan ser Gabriel. penal para Cerro. Que no chute Cecilio. ¿Qué manera? Pero un clásico. Perder vio. Sí, se nos viene la noche. Ay, posible. Es penal Pero para un criminal Cerro. la da haciendo, ¿verdad? Es su huevo. ¡Bum! Por su huevo. No, o sea, Qué bobo, es penal para Cerro Porteño. No. Ya está. ¿Qué puta va a revisar? A ver. El cántico azulgrana. Penal para Cerro. ¡Qué Arriba, boludo! la muchacha. Héctor David. Penal para Cerro, señoras y señores. Penal. Tarjeta, profe. Qué Amarillo. Penal para Cerro. ¡Qué boludo, Héctor David! ¡Mira la música que ponen! ¡Cabra! Penal para Cerro. Yo no veo. Corta la música. Cortó. Es penal para Cerro. Vamos, Olveira, por favor. ¿Quién le pega? Vamos, Olveira, por favor, te pido. Este es. No me da lo decir que es Gastón. No, salió ya. Es Gastón. No, no es Toti. ¿Qué payaso no? ¿Tú tienes? Es Torres. Es Torres. Va a meter Torres, siempre mete Torres. Esto es gol de Cerro, siempre meto Torres y ¿sabes quién le pega cruzado, Marco?
Público azulgrana, es el momento de encender la radio y la televisión. Jonathan Torres detrás de la pelota. Penal para Cerro. Veo, no veo, chat. Olveira. Chat, veo, no veo. Olveira, listo. Veo, no veo, rápido. Le va a pegar Jonathan Torres. Es gol de Torres. 74 minutos. Va a autorizar el juez del partido, Juan Gabriel. Y va Jonathan Torres. Tiró. Arquero. Arquero y está. Arquero. 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 Tapó, 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 tapó Olveira. Tapó Olveira. Qué burro Tapó Torres. Olveira. Qué burro Tapó Torres. Olveira. Qué burro Torres. Tapó Olveira. Qué burro Torres. No puedo Tapó quitar una Olveira. Tapó Olveira. Tapó Olveira en las dos ocasiones. Tapó Olveira, señoras y señores. Contra encima. ¡Para Olveira! No puedo, no puedo. Olveira en dos tiempos. ¡Qué mal chutaste, burro pedal! Jonathan Torres, te tienen que quitar el permiso para trabajar en el país. Porque Señores. tienes que trabajar de delantero y no funcionás en tu trabajo, que no metes un Se gol, adelantó, será. se adelantó. Se adelantó. Bien, Torres. Chiripiti. Espera, ¿se repite? Se repite. Se repite. Ustedes dijeron se adelantó. Yo ni sabía que se Se adelantó. adelantó Olveira. Qué boludo. Se adelantó Olveira, se repite. Y es gol de Cerro, ¿eh? Es gol de Cerro. No, ese no puede fallar un penal, es gol de Cerro. Va a fallar. Es gol de Va a Cerro. fallar. Es gol de Cerro. Señores, No. señores. ¿Ustedes creen que Olveira es capaz de atajar 2 penales seguidos? Sí. No, es gol de Cerro. El payaso nunca falló 2 penales seguidos en su carrera. El payaso nunca falló Le 2 va a penales. pegar Torres. Es gol, ¿eh? A ver si ahora sí lo acierta Torres. Le va a pegar el medio gol. 76 minutos. Cerro quiere empatar el Superclásico. Olveira se coloca, se adelantó en la primera. Tenemos 76 minutos. Es gol de Cerro. Va a autorizar el juez del partido. Se prepara y lo mira el público azulgrana. ¡Va Torres! ¡Tapó el arquero! 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 ¡Y se va Olimpia! ¡No! Y cortó, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero. ¡Gastón! ¡Gastón Olveira! ¡Gastón! ¡Gastón Olveira! ¡Gastón! A Torres. ¡Y que repitan Sale otra Torres. vez! ¡Y Sale que Torres. repitan otra vez! Se adelantó, ¿eh? ¡Excelente, Gastón! Hija, se va a repetir. Se va a repetir. No. Se va a repetir. No. Se adelantó más, ¿o sí? Sí. ¡Ay! El paso fuera de la línea se va a repetir. Se adelantó, ¿eh? Espera. No, que siga. Y va ahora Domínguez Huerta. Ahí está, la saca. Señores, Olveira. ¡Qué partido! Y va la pelota arriba. Y está Cerro Porteño. Y Turbé la deja pasar. ¡Hora! 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 Se acabó, se tiene que acabar. Jonathan Torres tiene que ir al club. Y si no se va al club, la atajó otra vez. La hinchada tiene que echar. ¿Qué te parece pelotudo si hace un Pablo, clip ahora hay que con un hacer top clip dos de jugadores los que penales fallaron dos tapados. penales? ¿Eh? ¿Hacer un top de jugadores que fallaron 2 penales en clásico? Pelotudo. Déjate de joder la cara de baba. Son locos. Habla mal. Bueno, Habla basta mal. pues. Habla mal. ¿Qué te pasa todo el partido que da? No, revisate. Porque la boca vos tenés había sido no sos para hablar. ¿Para qué? Para chupar pique para comer. Desastre, señoras y señores. Para Cerro, pero para Olimpia es una locura. Y avanza y va. Ahora sí. Iturbe soltó para Cecilio. Cecilio Domínguez. ¡Epa! Cecilio. Y Cecilio va. Dejó para Domínguez Huerta que llega. Fernando Cardoso. Claro, lateral izquierdo el burro ese.
Lateral para Cerro Porteño y se reanuda. Dejó la pelota, a ver, pegale. Ahí está Gustavo. Dejó pasar para Cecilio. Cecilio manda el centro. Oh, pasado. Le quedó a Aliceda. Aliceda con el esférico. Toca atrás. Se viene Cerro. Viene el lado del centro y está. No puede Ay, ser. Dios mío, cada jugada de Cerro un infarto para nosotros, ¿eh? Yo no puedo más. Torres es un pelotudazo, muchachos. Torres es un burro a pedal. No podés chutar mal 2 veces. No podés chutar mal 2 veces. No chutó mal. ¿Qué no va a chutar mal? Atajó bien Que el no, chutó para el culo. Chutó para el culo. Salida de Gastón Alveira. Se va acabando el partido. Nos faltan 10. Qué tremendo lo de Gastón Alveira. ¿Podemos jugar un impostor mientras? Pelota arriba. Apaga la Responde tele, Aliceda. Tocó y se viene a la carga del ciclón. Lo busca Iturbe. Iturbe comanda la multitud cerrita. Iturbe levantó el centro. Cecilio Aliceda. Cerro Porteño, Aliceda, habilitado, señoras y señores, 1 para Cerro, 1 para Olimpia, Aliceda. ¡Excelente, muchachos! Después de la tempestad viene la calma. Tranquilos. Excelente, Aliceda. Excelente, Cecilio. Al fin se te ve bien, Gerard. Al fin, bien, baba. No de la puta. Se nos viene la noche. Vamos. Se nos viene la noche. Yo me voy. Me voy a cagar. Señores, empató Cerro y festeja el... ¡Epa, mira poco! No es la barra, hermano. Van a terminar parando el partido por esta boludez. Van a parar el partido por boludear así. Ay. Señores, empató Cerro Porteño sobre los 80 minutos. Gol de Aliceda. Va tocando Olimpia. Aparece Richard Ortiz. Dejó la pelota para Fer Cardoso. Metió el tacón y lateral para el conjunto de Cano. Mira, ¿quién salió? Entró Franco, dice. Carlos. Alex Franco, dice. Alex Franco. Cerró un cambio también. Hay lateral de Héctor David. Toca Héctor David. La deja para Cardoso. Cardoso que eleva la pelota, pegó por el hombre de Cerro Porteño. El partido va 1-1. No. Cerro Porteño empatando, señores. Empató Cerro Porteño. ¿Puedo decir algo? Sí. Buen clásico. Está bueno. Buen clásico. Da gusto. Salió Redes, dicen. Excelente la cabra. Hay pelota parada ahora para Olimpia. Atención que viene el Decano. Ahora el ataque le toca a Olimpia. Me da miedo el Vendrá la pelota del Decano al área, pegado a la raya. Franco tiró, sacó el arquero Martín Arias. Y viene la salida de Cerro. Se viene la salida con Iturbe. Iturbe que eleva la mirada y le encuentra a Cecilio. Cecilio que va, espera Cerro Porteño. A la carga va Avenida Quinta en el cambio. Cruzó, le quedó la pelota a Blas, le pegó. Cerca Blas Riveros. No tocó un carajo Alcaraz, es un burro. Se nos viene la noche los perros. Increíble. Bien, Dejate Blas. de joder. Bien, Blas. ¿Te imaginas que le meta a Olimpia, Blas? Y se festeja, me siento más. ¿Te va a doler? Sí. ¿Te va a poner nervioso? Señores, Dejen pues de tirar bomba, carajo, barra inepta. tiran A a la cancha están cancha. tirando. No, qué boludos. Qué boludos. Esa no es la MHDP, ¿no? La hija de puta de pedo. Levanta la pelota. Epa, peligro, Se están quedando proyectivos. Capaz. ¿Qué hace la barra? No, le tienen que dar los 3 puntos limpios.
Hay bombas, le ¿Para dicen. qué celebran, boludo? ¿Qué no saben que están empatando? ¿Qué onda? El tema es que estos pelotudos en el partido de espalda. Va, espérate, Cerro ganó ya este partido. Están festejando el campeonato. ¿Qué es lo que le pasa a la hinchada, boludo? Yo entiendo que el crack y el Chespi y los perros le dejen la cabeza podrida y el narcotráfico, pero déjense de joder por lo menos un partido, pedazo de burros. Gran puta. Como diría Robert Singer. Escoria de la sociedad son. Escoria. Franco, presidente de Cerro. Escoria, lo más bajo de lo más bajo, la calaña más baja de una pirámide de sociedades son. Vienen a hacer cagar y cubrirla a todos. Ahí está buenísimo. Pobre chaval. ¿Qué se quiere más curita ahí afuera? ¿Qué es lo que arman quilombo al pedo? Estamos empatando encima, vergüenza. 84 minutos. Las bombas se hacen presente. Qué vergüenza, Gerard. Están explotando bombas porque estamos empatando, muchachos. Déjense de joder. Pues dicen que son otro techo. Qué golazo, qué bien Cecilia. Diablo, a Barreto, burro de mierda. No era su marca, te quiero decir. ¿Les parece peor que estén tirando bombas porque empatamos? ¿Les No. parece? ¿Alguien de acá de la mesa o del chat le parece normal? No. Y están No festejando. tienen cabeza, Están Gerard. festejando el campeonato, Franco. ¿Qué le pasa? Este partido está ganado. Ganado por Cerro Porteño. Este partido está ganado por Cerro. ¿Quién es el que erra cabezazo? Barreto. Barreto. Excelente. Burro de mierda. Sí, mirá, boludo. Era la marca de Tuco. 763 personas. Excelente. Muchachos, el partido está parado porque la barra está tirando petardo ahí en la cancha. Pitardo. Cuando empatamos, al empatar, ¿le parece, pío? Yo como cerrista le digo, no me parece. Fue ni un espectáculo por hacerse lo simpático. Y a Cerro igual este resultado no le conviene. Pero tampoco le conviene perder tiempo, Marcos. Claro. Cerro tiene que ganar y están haciendo cagada lo de la barra como siempre. Torres y va la pelota de Totín arriba. Totín despeja Olimpia. Ya se reanuda el juego. Esférico para Alcaraz. Atento. Va saliendo Matías Damián. Avanza Morales. Chepa. Pasó Dios muy bien mío, Blas no. Riveros. Blas Riveros mira. Ajusta la pelota para Cecilio. Y se viene Cerro. Cecilio. Este es Cecilio. Ataca Cerro. A ver Cecilio. Levantó la pelota para Liceda. Despeja la pelota y quiso aplicar la misma fórmula. Esto es el partido de Cerro. Ya, chuta si quieren empatar. Ganó Cerro. Ahí está la pelota de Domínguez. Levantó muy bien la pierna en esa. El número 7, Fer ¿Cuántos Cardoso. cambios más tiene Cerro, mío? Tienen que hacer urgente un cambio más. Este es Cecilio. Abre juego. Atrás la pelota para Matías Damián. El partido ya se reanudó y vos compartiste hasta para pantalla. Lleguemos a los 100.000. Dale, que se puede. Y va Iturbe juega por el costado izquierdo. Se viene Liceda, metió al Dios medio. mío, la Pide a marca. Liceda. Tocó Cecilio para Liceda. Tocó el hombre de Olimpia. Hay córner. No, vamos a sufrir Ganó Cerro. está cantado. Vamos a sufrir este partido. Cambio de mierda, lo perdón. Yo que soy cerrista le digo. No, para mí también No se se dice. entienden los cambios de. ¿Cómo le vas a meter a Barreto, boludo? ¿Para qué le metes a Barreto? Pide Velázquez la pelota. 87 minutos. Vendrá el esférico de Cecilio. Lo saca Quintana, que tuvo su mejor. Toca Cecilio fue mejor atrás. el partido. A ver si alguien le pega. A ver si se anima Blas Rivero. Dejó para Iturbe. Pegale con la potencia que tenés. Pegale Iturbe. Se desvía. Y le queda la pelota de vuelta a Blas Rivero. Blas Rivero que retrocede para Domínguez Huerta. Levanta Domínguez Huerta. Buscando a Liceda. Todas las miradas en el gordito. Irrecuperable al carajo. No hizo un carajo. No le di picar una vez. Un carajo no hizo. Este es el partido de Cerro. Ya ganó Cerro. Si nos viene la noche. No genera expectativa. Avanza y va Cerro Porteño con Velázquez. Velázquez que toca en corto. De Pérez que abre por el costado izquierdo. Se viene Cerro, se viene el Ciclón, tocó Iturbe. Y va la pelota al área. Despeja como puede. Alfonso, hay córner. Hay córner, señoras y señores. Uy, lo que Ahí erró. nomás tuvo Cerro. Y sabe que se le escapó la marca de Junior Barreto, Solo entró el payasito este. Hay córner, señoras, señores, para Cerro. El Ciclón de Barrio Obrero. Este es el segundo penal, fue el primero. No, está bien.
Hay córner, señores. Para el Ciclón de Barrio Obrero, lo quiere liquidar. Lo quiere liquidar Cerro. Tocan la pelota para Cecilio. Cecilio, pégale vos. Cecilio, pégale vos. Cecilio, pégale vos. Cecilio cayó y le quedó. Sacó la pelota Olimpia. Puta, son unos estúpidos también ustedes que no se van a la marca, pelotudo. ¿Qué pasó? Y se cayó Cecilio en el área. Bien Araujo. Entró Araujo. Sale Torres, me imagino. Dios mío. Entró Araujo y sabe que nos va a meter Totín. No, me muero. Hay lateral para Cerro Porteño. Se va acabando el partido. No pasó nada con Cecilio. Fue El partido se fue a la puta de que le sacaba. Gastón Jiménez, mira al área, Gastón mandó el... Besaste, Gastón. Y va Alcaraz, recupera Cerro Porteño. Blas Rivera dejó ahora para Domínguez que manda al centro para No, es cualquier zurdo. lado. no tiene izquierda. La quiere tomar de vuelta. Ahora Matías Damián que manda al centro. Saca Olimpia, cae Iturbe Morales de cabeza. Se viene ahora Blas. Rivero hasta el fondo. Penal puede ser, ¿eh? A ver. No dice el árbitro. No. Y vos sabés que es penal. No sé si vos decís para mufar eso. No, en serio es penal. ¿Por qué? En serio es penal. No, para mí que no. 7 minutos. 7 minutos, amigo, te dije. A los 54 le dije, va a haber 7 minutos agregados. Avanza Cerro. Oí, mandé, Nuria. Digo la pealare useaina. Allá. Ñetere y matundego la ñenería. Pealare usea la landeria. El famoso PLU. Hay salida. Avanza y va. El partido está 1-1. Tenemos 90 minutos agregados. 7. O sea, No se va. Hay lateral. No puede ser. No puede ser. Y toca Cerro Porteño para Gastón. Gastón. Epa. Se tiene que retrotraer la acción. Atención. O sea que para mí fue. vos sabés que le toca. Hace Sí. No. No. finísima. Hay lateral al área de Cerro Porteño. Le quedó la pelota. Velázquez que abre Offside juego para está, Cecilio. Cecilio. Está offside. Pero no toques si está offside, amigo. Señores. Aguante Luque, dice Agustino Luez. ¿Sabes qué Vos sabés que finísima? está No, para mí no habilitado. está, Dios mío, este impresentable. muy No tiene que recuperable. irse. Gracias, ahora, Josías. boludo. Gracias, Brian O'Connor. No puede jugar Tiene más. que irse. Nunca más tiene que jugar al carajo. Qué cambio de mierda. Mira este burro también. Kevin Paiva. Crack. Saludos. No gana una. Ni de cabeza. No es penal para nadie hasta el momento. Gracias. Va a terminar. Leen los comentarios de los otros pipi, dice Cris. Cecilio por primera vez después de No, para 2016. Godmin. No, yo no soy Cecilio. ¿Qué dice Godmin? está. Ahí va Ahí a la está. carga y puede ser. Está, boludo. No, pero frenó todo. Alicida. ¡Epa! Juega Arenal. Alicida tocó para Blas No, para que vaya. cortá. Cerro Porteño en la carga. Se va Cerro Porteño y se va. Y la pelota que metió para Araujo, ¿no? Dios mío, cuando subía Licea hace ahí, boludo. No, pará. 92. ¿Será los Ciclón? Yo creo que va a ser los Ciclón, Marco. Va a ganar Cerro Porteño. Ay. Señores. Epa. 93 minutos. Va a levantar Gastón Olveira la pelota. Sentido Blas Riveros. ¿Qué partidazo Blas Rivero? Partidazo del Olimpista Para- Blas Rivero. Para ir a hacer la albirroja. Para mí es para Se volver a- acomoda el huevo. Le bailó a todos. Muy bien. Entró Sergio el bailador. Era él en vez de traer al pelotudo que anterior.
Qué locura, cuánta plata se desembolsó por ese burro. Ok. Hace algo, Alcaraz. Avanza y va. Mete pata por lo menos al carajo. Y va saliendo Pérez que revisa arriba. Ahí va Cerro Le sale Porteño toda con Cerro. Aliceda. Va tocando el ciclón. Totín atrás para Gastón. Gastón que abre juego para Domínguez Huerta. Recibe Domínguez. Dejó atrás para Velázquez. Va mirando el área. Velázquez mandó el centro para Sergio. Se va escapando la pelota de Cerro. Ah, no, mira, no corre ni por si acaso. Aidan, ¿cómo te va? Bienvenido o bienvenida. Cerro buscando su gol. Levantan la pelota para Domínguez Huerta. Está el arquero. Bien, Gastón. Alex Franco entró. Sí, entró en vez de. Hola, Emi. Obvio. Hola, Emi, Yo querida. personalmente no le di al Saludos. burro ese de mierda. Bien. Recupera Araujo. Se Roja. va Richard. Se va Richard por... No, acá el burro es Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, sos un burro. Expulsado ¿Cómo vas Ortiz. a entregar la pelota ahí muerto? Es un burro. Hola, Mirá, Mike. mirá dónde entrega Fernando Cardoso. ¿Y qué va a hacer Richard, boludo? Y sí, tiene que cortar, Por Dios, Fernando Cardoso no puede más usar la camiseta de Olimpia, carajo. Encima Burro de mierda. se le jodió porque voy a venir a Cerro. Le hicimos la masterclass en edición con Churín. Lo mismo que le dio con Churín le hicimos nosotros. Le digo, Fue expulsado. Fue expulsado. Puede ser. Cardoso. ya, Perdón. le dio a Ortiz. Cardoso la capitanía, le dio Alveira. Gracias por todos los regalos. Tap a la pantalla, tap a la pantalla, señores. Va a ganar Cerro clásico. ¡Qué loco! Van a Expulsado hacer- Ortiz. Ya está va a ganar Cerro. Se acabó esto. A falta de Quedan 2. 30 segundos. Se acabó, boludo. Va a ganar Cerro. Le va a pegar ahora Cecilio al área. Alveira con los puños. Alveira con los puños. Es para Olimpia. Es para Olimpia. Es para Olimpia. ¡No! Juega Aliceda y va Aliceda. Tocó para Sergio. Sergio para Bla Rivero. Sale lateral para Cerro. No, es para Olimpia. Es para Olimpia. Dormí, boludo. Dormí el partido. Desmayate, loco. Se acabó, Señores, Cerro necesita la victoria. Cerro necesita la victoria. No es así, ahora uno más. Demasiado mal Olimpia, dice. Ahí va jugando. ¡Apretá, carajo! Alcaraz es uno menos, boludo. Y a la carga va Cerro. Y en No la quiere última, hacer los va a ciclón. Cerro. Avanza Cecilio. Manda el centro al área. Despeja Colgalas. Olimpia. Y le queda a Blas Rivero. Le pegó. Se va por el hombre de Cano. Y saca de vuelta a Blas. Y se viene a la carga Olimpia. Tutu Vargas para la cabra. Y se va Morales. La cabra Morales con la pelota. Morales tocó al medio. Se viene Olimpia. Fer Cardoso. Fer dejó. Puede ser para el Tutu. Cruzó. Sacó el arquero. Arranca tu mano, hombre. Si se puede nomás. Y le queda de vuelta Olimpia y Cerro quiere una más. Acabó, ¿Eh? ¿Sí? No. Se terminó el partido. Empate llega. Muchachos. Buen partido. O para empate. Opa, empate, señoras y señores. ¿Qué es lo que decís? Empate, señoras y señores. Adelante, por Pegó, favor. por lo menos esta clase de empate es lo que pegan, aunque sea con llegadas, con expulsiones, con penales. Ahí está la cabra, Morales. Curita. Olimpia, otra vez empatando por ineptitudes, por desinteligencia, por inmadurez. Abel Paredes no puede jugar más con la camiseta de Olimpia. Hay jugadores que Olimpia no se puede permitir más que porten su camiseta. Y te digo una cosa, le digo una cosa acá a los muchachos de la mesa. Si Olimpia jugaba en serio este partido y los 11 contra 11, hoy ganaba. Y duele, porque otra vez el apuntado termina siendo nuestro director técnico, con cambios pésimos. Y estoy podrido de Fernando Cardoso. Estoy podrido de Abel Paredes. Franco, Estoy podrido, Alex Franco. Ever Hugo Almeida. Abreu juega en Olimpia. No podés aprovechar un talento así. Se te va a pudrir el jugador y se te va a ir.
Olimpia hoy rescata un empate, pero Olimpia hay que rescatar el empate. Entonces Olimpia lo que le queda es ganar el resto de los partidos, clasificado a un torneo internacional. Y bueno, lo digo como olimpista de nacimiento. ¿Por qué recalcas? Ojalá que Guaraní salga campeón. Coque. Errores. Abel Paredes en diciembre se tiene que ir del club. No podés condicionar así un partido. Olimpia estaba dominando bien el partido y vos por una pelotudez, por ser un burro limitado de mierda, agarraste, hiciste una falta estúpida y te expulsaron. Primero luego eso. Bien Olveira, carajo. Bien atajando los 2 penales, porque si no era por eso perdíamos este partido. Olimpia saca un punto de oro. ¿Qué de oro? Ni de nada. ¿Saben por qué? Porque nuestro técnico, Everu Almeida, hace cambios de mierda. Junior Barreto un limitado. Alex Franco no sé a qué entró. Fernando Cardoso hizo que se le expulsa a Richard Ortiz. Y no tenemos 9. Alcaraz, andate, hijo de mil puta. Andate. No sentís la camiseta, no corres, no haces un carajo. Hoy Olimpia no empató con Cerro con 9. Empatamos con 8 por el cara, era uno menos, boludo. Así que nada. Ah, y otra cosa. De 2021 no me ganás. Cerro, pecho frío, hijo de puta. Y un saludo también a la hinchada más amarga del país. ¿Cómo que La Ay, hinchada del juez. Cerro, la hinchada más ¿En la cancha? ¿En tu pelotuda cancha? del país. Ay, La hinchada del juez, ay, Cerro. juez. Pelotudo, cerrita de mierda. Ay, Franco, ¿qué es lo que pasó acá? Y no tienen pues más nada. Y terminó empate. Y no tienen para hacer festejar tampoco. Ustedes explotaron bomba en el empate. Burro de mierda. Pero y eso es mal ¡Explotaron bombas! Pero mi brother, Cerro sigue en pelea. Cerro puede esperar una pechada, Guaraní sigue en pelea. Olimpia sigue noveno. No pueden llegar a Copa. Yo no quiero hablar de Olimpia porque mi Olimpia. No, eso ojalá no se haya escuchado tu pedo. No se escuchó. Perfecto. Nada, yo no quiero hablar de Olimpia porque Olimpia no. Él fue. Fue el imbécil de Marco fue. ¿Se escuchó? No, Y Marco fue. No se huele. No se huele ni ¿De yo. quién No, fue? demasiado Bueno, yo no quiero hablar de Olimpia porque Olimpia no está en pelea. Cerro se baja solo el campeonato. Cerro desperdició una chance y una oportunidad de seguir en pelea contra nuestro verdadero rival hoy en día, que es Guaraní. Y nada, muchachos. Triste, bajón, a esperar ahora 100% el tropezón de Guaraní y ganar en el partido que nos queda. La hinchada más pelotuda del país de la Cerrita. Festejaste un empate, boludo. Explotaste Explotaste tu 1012 bomba. por 1 por un Explotaste tu bomba empate, ahora, boludo. Franco. Gastaron toda A la mí no bomba, me- gastaron para... A mí no me representa la barra de Cuando Cerro, salgan solo, bro. campeones no van a tener más bomba. A mí por lo menos como Cerrita no me Pedazo de representa. burros lo que son los cerritas. Todos los cerritas son burros. Y vos ¿Qué es lo que te también. pasa, vos, Curita? Vos Y estás vos muy ni loco. vos quedás todo el partido en la Estás muy previa, loco, fuera de Curita. cámara. Vos estás yo muy estoy pasado de podrido. rosca ya. No, Vos estás porque muy vos me pasado estás de rosca. buscando hace rato. Y nosotros vamos a pasa? hablar después. Nosotros vamos a ¿Qué hablar le después. pasa, Curita? Nosotros vamos a hablar después. Yo no voy a hablar contigo. Yo no tengo por qué dirigirte la palabra a vos. Y bueno, perfecto. Festejan empate. Rompen su bandera. Bueno, son puercazos, Curita. Son puercos, ¿no? Son puercos, Curita. ¿Quién es el que tiró pedo? ¡Curita! No, es un ¡Curita! audio, Son puercos. Soltamos uno. Soltamos uno. Marco, ¿vos A sabés ver. qué? Franco Arroza, Cerrita, puto y cabón que festeja empate. Pará, pues, ni vos. Cerrista que festeja empate. No, no. No me va a faltar respeto. Que se prepare, Eduardito. No me da que falta ahora va respeto. Pablo y Curita. Que no me falta respeto, pues te digo una cosa. Pues te hinchada una vergüenza. Mechi Martínez dice, ¿y ustedes ¿Y ustedes qué que entran entran? en zapatilla de la cancha Y muertos de miedo? claro, Mechi, si en nuestro patio. En el patio de casa uno Felicidades, usa lo que Cerro quiere. Porteño por el campeonato. Eso nomás llega. Ya me voy. Sí, sí, sí. Bueno, nada, Cerro a seguir laburando. Le toca a su verdadero rival, que es Guaraní. A esperar que Guaraní peche a ganar el partido contra ellos y con suerte tenemos... ¿Cierto? Tiempo. Estás copiando un tweet, Curita, tío, ¿qué te pelotudo meas? de mierda. Te ponemos Seguramente una- sos Cerrita también, Le ponemos amargo. Ula Ula y sos Saturno. Gastaste todo tu 12 por 1. Bueno, chao, Tiraste muchachos. todo tu Chao, ajito. Vamos. Despídanse, Curita, que se nos va. Todo tu Chao, ajito chao. tiraste, burro. Chao. Encontrame. Chao. Gracias por Encuéntrenme, todo. burro. Nos de vemos. mierda.
pasando.